es una persona que tiene 26 años, es egresada de la Facultad de Odontología, con un diplomado en carillas directas e indirectas en su escuela. Ya, así que, Elizabeth, la sala te escucha. Muy buenas tardes y bienvenida a esta reunión. Muy buenas tardes, jóvenes preuniversitarios, futuros cachimbos. Muchas gracias, en primer lugar, Arturito, por darme o brindarme este espacio para poder hablar abiertamente del maravilloso mundo de la odontología. Y bueno, nada me hace más feliz que poder ayudar y orientar a algunos jóvenes que, bueno, pues todavía están en duda quizá, ¿no? En el elegir la carrera de odontología o por ahí quizá otro tipo de especialidad. Considero también que es una responsabilidad muy importante para ustedes que están en un rango de edad de 17 a 20 años, me imagino, que puedan elegir una carrera que a la larga va a ser su futuro, ¿no? Para que ustedes puedan mantener una familia, su hogar. Entonces, creo que es una responsabilidad muy grande que cae sobre sus hombros y a la edad que tienen, pues, es un poco difícil. Bueno, sin mucho preámbulo, hablar de mi carrera a nivel universitario, ¿no? Tiene muchas ventajas, la verdad. Tenemos, por ejemplo, que es la fusión de lo que es ciencia más arte, y nuestra carrera es netamente práctica, muy aparte de la teoría. Si bien es cierto, en Villarreal son 6 años de la carrera, son 4 años que nos dedicamos a estudiar y a la par, juntamente con lo que es práctica, en quinto año tenemos que hacer un récord, ¿no? De todo lo que aprendimos de primero a cuarto, y es donde nos piden que justamente es el área de clínica, tenemos clínica del adulto, clínica del niño, y nos piden un récord que, por ejemplo, serían como unas, no sé, 100 curaciones al año, tenemos extracciones como pueden ser como unas 40 extracciones, y así sucesivamente en todas las áreas de odontología. En el quinto año, prácticamente al terminar el año de quinto, netamente va a permanecer por parte del paciente. Si ustedes no tienen paciente o no cumplen las prácticas o el récord, pues lamentablemente no van a poder terminar o culminar su quinto año. Entonces, no solamente depende de ustedes como estudiantes, sino como le digo, también de sus pacientes. Ese quizás sea una desventaja de nuestra carrera. La otra es la parte económica. Nuestra carrera es muy costosa desde el segundo año, porque en primer año vemos todo como es medicina. Llevamos lo que es anatomía humana, llevamos histología, entre otros, ¿no? Todo lo que lleva medicina en general. A partir del segundo año ya tenemos el roce con lo que es netamente odontología. Después tenemos el último año, que es el año de internado, donde todo lo aprendido dentro de la universidad ya lo vemos con varios pacientes. En la universidad llevamos pacientes que nosotros conocemos. Sin embargo, en el último año vamos a tener que tratar a todo tipo de paciente que nos pueda llegar. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Y bueno, pues creo que eso es todo en cuanto a lo que es la universidad. Post-universidad viene a lo que tenemos varios lugares donde podemos trabajar. Lo primero sería para el Estado. Lo segundo podría ser como docencia, ¿no? Si nosotros queremos poderles trabajar en la universidad o también de manera particular. Bueno, creo que hasta ahí todo está bien en cuanto a lo que es la carrera, pero sí, algo que sí me gustaría darles como consejo y que ahora ustedes están en la academia, es que no solamente aprendan matemáticas, ciencias, ¿no? Sino que aprendan un método de estudio, porque eso les va a servir muchísimo en la universidad para que ustedes puedan culminar de manera satisfactoria. Si ustedes no saben estudiar, cualquier tipo de carreras les va a ser difícil. Entonces, eso es lo que ustedes deben de rescatar de la academia. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. ¿Alguna duda, algo?
A ver, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Elizabeth le deja la ventana abierta para que ustedes hagan consultas respecto de la especialidad de odontología. A ver, los que son del área de salud, pueden levantar la mano o activar su audio y hacer sus consultas. Si es que no hay consulta, pasamos a la siguiente invitada, que sería Isabel. Y cerramos con Piero. Listo, no hay consultas, por lo que acabo de leer en el chat. No hay consultas. Si es que hay, por favor, no sean tímidos, suéltense y participen y hablen. Todo lo que puedan de repente adquirir conocimiento de personas que ya han terminado la carrera, qué mejor que ellos te pueden guiar, orientar y responder alguna duda o consulta de ellos. Pero bueno, voy a pasar con la siguiente invitada, en este caso con Isabel. Isabel, muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes, sí. ¿Me lo van a escuchar? Sí, ahora sí. ¿Qué Ok. tal? Muy buenas tardes. Jóvenes, bueno, les presento a Isabel. Ella es economista, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y me gustaría, Isabel, que nos cuente tu experiencia, tu paso por las aulas, cómo así te inclinaste, tomaste la decisión para estudiar la carrera de economía. La sala es tuya, Isabel. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. De hecho, gracias por la invitación. Creo que es un espacio bastante interesante y poder compartir nuevamente con las futuras generaciones, que los llamo así porque creo que, bueno, todos hemos pasado por diferentes etapas a nivel universitario, ¿no? Desde la elección de la carrera. Y bueno, y creo que ya en el camino uno incluso va haciendo esa retrospectiva, ¿no? De por qué elegí esta carrera o por qué no o que hubiese elegido otra. En mi caso, bueno, yo elegí la carrera de economía. De hecho, a mí desde el colegio, y creo que también hay unas cositas que me gustaría compartirles, creo que nos identifican o nos califican porque somos buenos en algo, ¿no? En matemáticas o somos buenos en letras. Sin embargo, esto a futuro no es así, porque si bien es cierto, uno puede ya adquirió diferentes conocimientos del colegio, puede ser muy bueno en matemáticas, pero no quiere decir que no seas bueno en letras. Creo que todo se complementa, ¿no? Y eso también es lo que he ido yo adquiriendo a lo largo de mi experiencia, al culminar también la universidad. Bueno, pero para contarles desde el inicio, claro, me gustaba bastante las matemáticas, también la parte de letras. Entonces yo quería encontrar algo que netamente me marcara el equilibrio, ¿no? No me fui mucho a las ciencias o netamente a la literatura o al lenguaje, etcétera, o a un área de salud, ¿no? Que no era algo de mi interés. Entonces me comenzó a gustar temas más de cómo poder afrontar mi país, de cómo conocer herramientas o diversos indicadores, ¿no? de análisis de mi país también, con un enfoque un poco más de ese tipo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Y por ese lado también descubrí que esa economía es básicamente una carrera bien amplia, ¿no? Que pues a lo largo de mi experiencia laboral es prácticamente, me he encontrado con casi todos, varios economistas que trabajan en diferentes áreas, ¿no? Y es algo bastante enriquecedor. Porque si bien es cierto también en la universidad, yo, claro, tenía un determinado número de cursos, ¿no? Dentro de la universidad también vamos a ver que llevamos bastante matemática 1, 2, 3, 4, matemática para economistas, etcétera, pero también llevamos cosas de letras, ¿no? Historia, lenguaje, bueno, ya en la parte de los cursos selectivos, era un poco ya para ir viéndonos hacia dónde nos vamos, ¿no? Un poco más de finanzas, o los otros que quieren también es la gestión pública. Entonces, como que por ahí se va definiendo ya los caminos y los perfiles en este caso de la carrera de economía, ¿no? Y bueno, nosotros como estudiantes de economía teníamos casi el último ciclo para poder irnos a diferentes áreas, ¿no? Algunos que les gusta mucho más la macro, otros les gustaba mucho más la micro, otros querían ver un poco de ciencias políticas, o de repente les gustaba o tenían más interés en temas muy vinculados a la escuela de Derecho. Entonces como que por ahí también podríamos generar cierta vinculación. Y nosotros claro, en los últimos ciclos nos orientaban a que postulemos a los cursos de extensión universitaria, que es Banco Central de Reservas, ¿no? Los diferentes organismos reguladores. Incluso también muchos de los estudiantes ya comenzaban a practicar en diferentes áreas al nivel de finanzas, ¿no? En los diferentes bancos, etcétera. Entonces,
creo que había un mundo bastante interesante ahí. Y bueno, el otro grupo, donde yo estoy yo, que nos dirigimos más al tema de la gestión pública, ¿no? De hecho, nuestra formación de micro y macro nos sirvió bastante como herramientas, pero también uno va descubriendo qué es lo que le gusta de alguna manera y dónde puede desempeñar sus funciones, ¿no? O sea, creo que por ahí lo he tomado de esa manera, ¿no? O sea, de hecho, todo lo que nos enseñan nos sirve bastante, pero también para poder definir qué es lo que nosotros queremos. Y ya a lo largo de termino la universidad, a lo largo de mi trayectoria profesional, bueno, de hecho ya tengo bastante tiempo, he estado muy involucrada en temas de cooperación, ¿no? El tema de gestión pública también, pero ya más a nivel internacional. De hecho, he estado con algunos cursos y pasantías fuera en, en otros países, ¿no? Y eso ¿Nos también, podrías contar una pequeña experiencia en el exterior? Y creo que también fuiste nominada y tienes un premio que lograste el año pasado. Coméntanos un poco de ello, por favor. ok. Bueno, a ver, un poquito para comentarles. De hecho, claro, terminé la universidad, ya comenzaba a buscar pasantías, o encontraba. Entonces ahí, claro, la primera pasantía que hice fue en Argentina, que tenía que ver un poco más sobre temas de desarrollo sostenible. Y ahí fueron 2 semanas en Argentina. Luego estuve también por Chile exponiendo, siempre estando en temas de voluntariados o espacios de networking, que es importante, ¿no? Creo que eso también hay que ir descubriendo desde la universidad, porque eso nos ayuda un montón, ¿no? Y es algo que destaco bastante, el tema de alianzas, de poder conocer también a jóvenes de otras carreras, que es muy importante, porque Sí, eso me ayuda un montón, porque también tuve la oportunidad de hacer proyectos, y en esos proyectos, pues, conocí gente de diferentes carreras, entonces todo va sumando. Y sí, el año pasado gané un premio internacional, me fui a Washington, recibí el premio allá, sobre jóvenes líderes. De hecho, fue una de las cosas que me impulsó también a seguir avanzando y a seguir estudiando y seguir esforzándome, ¿no? Sobre todo para poder compartir con las juventudes. De hecho, esta nominación fue porque yo llevo ya bastante tiempo, bueno, trabajando en diferentes áreas de gobierno abierto, ¿no? Con la CEPAL, con otros organismos también, o gente que trabaja en el exterior. De hecho, tengo más amigos de fuera que aquí. Ahí me constará en mi experiencia. Y eso también suma bastante, ¿no? Claro, de hecho, la nominación fue interesante, me abrió muchas puertas. Escribo también en diferentes medios o periódicos. He tenido la oportunidad de escribir en Diario Oficial El Peruano, en las temáticas donde pues me siento mucho más cómoda y donde ya he ido adquiriendo experiencia, ¿no? Eso es un punto también interesante, y que todo suma, todo lo que tú estás trabajando y lo que vienes estudiando también. Y bueno, ya hace este año también bueno, trabajo en el Ministerio de Educación, con mi especialidad también de inversión pública, que es básicamente una de las áreas donde se desempeñan, casi todos son economistas en esa área. Y bueno, haciendo diversas actividades también que te ayuden a potenciar tu perfil profesional, ¿no? O sea que creo que la universidad es un primer paso de lo que se viene más adelante. Y bueno, creo que también depende de cada uno, ¿no? Lo que le interesa, lo que le gusta. Y sí, rescato mucho el tema de que estamos estudiando ciertas carreras, hemos elegido estudiar ciertas carreras porque nos parece interesante, tener esa curiosidad, ¿no? De qué es lo que yo quisiera hacer. Creo que en ese caso no hay límite. Y solo para agregar algo más, creo que ya en el transcurso seguro cuando ya ingresen, comiencen ya a conocer a otros compañeros, ¿no? Tienen que aprovechar las pasantías, las becas. O sea, hay muchas oportunidades que quizás yo en su momento no las veía por el tema de falta de información, pero creo que si retrocediera muchos años, ya hubiese también empezado por ese lado, ¿no? Y creo que independientemente de la carrera que elijan ustedes, donde se sientan ustedes cómodos, ¿no? O les interese. Yo rescato mucho el tema de que sean un poco más abiertos a elegir, ¿no? Que se puedan investigar un poquito más, dónde trabajan los egresados de tal carrera, ¿no? Incluso conozco compañeros también que terminaron la carrera de economía y hace poco comenzaron a estudiar otra carrera, y entiendo de que, supongo, no sé, o asumo, de que de repente tenían sus padres que también eran economistas, entonces por ende también van a estudiar economía, pero no necesariamente era lo que a ellos les gustaba, ¿no? Y eso, y no lo considero una pérdida de tiempo, pero sí considero de que, pues, creo que nosotros como jóvenes, o ustedes como jóvenes,
tomamos decisiones también, ¿no? Incluso es bueno hablar con los padres para que los puedan entender si es que no quieren seguir una carrera de lo que ellos están quisiendo presionándolos, pero donde ustedes se sientan cómodos, donde ustedes sientan que tienen potencial también, ¿no? Eso es un poco de las cosas que me gustaría compartirles. Y lo otro de que no se cierren a que solo saben letras o solo saben matemática y no lo van a poder lograr, no. Eso es algo que no es cierto. Simplemente donde tú tienes más habilidades, es obviamente estarías en tu zona de confort, ¿no? Y creo que sería el reto poder iniciar o descubrir otras cosas de lo que tú no eres hábil o de lo que tú no crees que eres capaz. Entonces creo que ahí viene el reto, ¿no? Y de alguna manera también ambas cosas yo considero que se complementan bastante. Bueno, eso quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Quiero invitar a Carlos Cenizario que le haga de repente una consulta a Isabel respecto de la carrera porque él quiere estudiar economía. Carlitos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Misael. ¿Tienes alguna Tengo duda, unas consulta? preguntas acá. Que vendría a ser, ¿cuál es la característica del perfil profesional más importante del economista? Ok, bueno, en principio te voy a describir un poquito los dos puntos o las dos esas ramas que básicamente son economistas. El primero es aquellos que se dedican a las finanzas, ¿no? De hecho, al igual te pongo como si estuvieras en el séptimo o octavo ciclo. ¿Qué es lo que normalmente apuntan los economistas? O con dependiendo de la universidad también, ¿no? Pero sí son marcos son mucho más teóricos, entonces el perfil siempre que están perfilando, por así decirlo, por redondar la palabra, es hacia que postulen al Banco Central de Reservas, que postulen a los organismos reguladores, donde básicamente van a poder trabajar, incluso aplicar más sobre los temas tanto de micro, de macro, de econometría, que es básico también, ¿no? Como cursos que obviamente llevan los economistas. Y ese es uno de las cosas. Dentro del banco ya, una vez que lleva el curso de extensión, ya eligen, o bueno, en este caso les permiten, ahí en esa parte no sé si les permiten elegir, pero sí ya van destacándose diferentes áreas, ¿no? Hay área de sectores, área de indicadores, área de políticas macro, políticas fiscal, etcétera, ¿no? Al igual que también en el Ministerio de Economía y Finanzas, que básicamente ya entra otro perfil, no necesariamente finanzas privadas o las finanzas que llevan a la universidad, sino también ya dirigió las finanzas públicas. Entonces, básicamente también en el Ministerio de Economía y Finanzas puedes trabajar en eso. Y hay diferentes áreas, ¿no? Está el Viceministerio de Hacienda, el Viceministerio de misma Economía, hay dos viceministerios ahí. Entonces, dependiendo también del área del perfil, de lo que uno va adquiriendo, y eso sí es importante, que la universidad no es suficiente de lo que podemos adquirir, y a la medida que tú vas interesándote en los cursos, puedes meterte a cursos de comercio internacional, si es que quieres irte a la parte internacional. Puedes también, incluso hay academias internas donde te perfilan para que postules a los diferentes organismos reguladores o Banco Central. Y también, ¿no? Si te interesa finanzas públicas, o sea, ya uno mismo va como que haciendo su perfil, ¿no? Yo creo que la universidad nos da lo básico, y dependiendo también de lo que te interesa, de repente te gustaría trabajar, no sé, pues en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Hay un área hay dos viceministerios de Hacienda, entonces también tengo amigos ahí que trabajan en el Ministerio de Economía, algunos, ya con algunos directores, cargos altos, ¿no? Pero en nuestro caso creo que siempre el tema de las finanzas o de la gestión pública es importante, ¿no? En mi caso, yo estoy en el área de plan de proyectos, también veo presupuestos, siempre estamos en interacción con el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces creo que eso es un poco lo que te podría compartir, ¿no? Y bueno, el otro perfil que es un poco más social, aquellos economistas que se quieren dedicar a temas de desarrollo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, aplicas también en la econometría de lo que nos enseñan, pero para temas de evaluación de impacto. Entonces ahí vemos ya economistas, personas que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Inclusivo Social o en diferentes ministerios, siempre vas a encontrar un economista. Bueno, no sé a qué universidad estás apuntando, de repente San Marcos o... ya, San Marcos, ok, entonces, en mi caso, mi experiencia me he encontrado, o sea, los sanmarquinos estamos muy bien parados en cualquier sector. De hecho, mis compañeros de trabajo son de la Pacífico, son de Católica, entonces creo que ahí la competencia, y es más, el trabajo también de estudiar en la universidad lo hace uno mismo, ¿no? Entonces, a medida que uno se va trabajando, yo creo que es importante también ir estudiando, ¿no? Ser curiosos de lo que
tal vez te interesaría ver a lo mucho más allá de los cursos que te dan, ¿no? Y eso es importante, eso te va a ir te va a sumar también, ¿no? Y algunos que se dedican a la finanza, de repente quieren ver, trabajar el mercado de valores, en la bolsa de valores, ¿no? Entonces ya de repente te puedes meter a la facultad de administración o contabilidad para esos cursos. Es algo que yo no hacía, pero sí me hubiese gustado hacer, ¿no? Y ver el sílabus de las carreras relacionadas y de repente te puede interesar, ¿no? Entonces creo que eso sería ¿sí? ¿Usted postuló a un intercambio? ¿Cómo? ¿Ha postulado a un intercambio desde San Marcos? En pregrado no he postulado, sino ya cuando egresé, pero sí he visto de que tengo algunos compañeros que sí te hacen intercambios, al menos de un semestre, hacia otra universidad, ya puede ser. Creo que tienen algunos convenios me parece, en Argentina, con México. Creo que son países latinoamericanos, pero también hay con China. No sé si algunas universidades estadounidenses, no estoy segura, pero sí, o sea, te vas al área de cooperación de la universidad y puedes ver, ¿no? A partir de qué ciclo puedes hacer las pasantías o ese internship que tú quieres, ¿no? De un ciclo. En mi caso yo lo hice, yo hacía más, no internship, pero sí pasantías fuera, relacionado a los temas que yo ya casi el último ciclo, como ya empezaba a practicar también o a trabajar, entonces por ahí me iba perfilando, ¿no? Y hasta ahora sigo haciendo mis internships, sigo haciendo ¿Sigues? mis... Sí, 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 o sea, no es como que un límite, pero sí te sumaría un montón si es que tú lo buscas desde la universidad y a todos, ¿no? Hay para todas las carreras, eso sí, sí he visto. Y eso es algo que San Marcos está haciendo bastante más de cooperación. Creo que si pregunto, a mí me llega también a veces ya como egresada algunas convocatorias, ¿no? Pero obviamente aplica para pregrado, hay para posgrado también. Entonces, yo en mi caso, desde que egresé, imagínate, he estado como que ya haciendo siempre viajando, ¿no? Este año me toca viajar a Estados Unidos, hice programas en la Universidad de Georgetown también, entonces como que por ahí va sumando. Entonces, sí, es importante empezar desde la universidad. Yo no empecé desde el pregrado, pero sí, ese sido suma un montón, ¿no? Y eso también, a medida que ustedes van conociendo otras cosas, haciendo ese intercambio, conociendo gente de fuera, también te da otra perspectiva y básicamente eso también te ayuda a ver, ¿no? Qué es lo que tú quieres en sí como profesional, como economista, ¿no? Para ti, ¿cuál ha sido lo más difícil de la carrera de economía? Ya, lo más difícil, bueno, hay cursos que te pueden parecer, dependiendo de cada uno, por ejemplo, econometría es uno de los cursos que más toma más tiempo porque es estudiarlo también, ¿no? Creo que ahora, no sé si ya funcionaron las escuelas o todavía están las 3 escuelas de economía, pero creo que son uno de los cursos importantísimos, eso sí, eh, y que te puedes complementar. Yo, imagínate, yo sigo estudiando econometría, un curso de evaluación de impacto ahora, o sea, yo siempre me sigo capacitando y no, como te digo, no hay límite, pero sí hay esos cursos, ¿no? Bueno, si te gusta la matemática, si eres muy buena en matemáticas, entonces te va a ser mucho más fácil, ¿no? Eh, nosotros, al menos yo me he acostumbrado a leer cualquier paper. Ah, eso sí, lee papers en inglés también. De hecho, eh, como te digo, hazte compañeros de católica, no sé, vete un curso de algo, para que te ayuden también con los materiales, es que no te es suficiente con la universidad, ¿no? Eso también ayuda un montón. Los papers, también, claro, o sea, yo, por ejemplo, leo papers o escribo también, y quiero ver data, ¿no? O sea, datos, 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 O es sea, importante. para un economista es importante mantenerse actualizado. Eso. Sí, 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 definitivamente. Tienes que leerte el marco macroeconómico multianual de cabeza, ahí si lo buscas ahorita, creo que ya actualizaron. Tengo amigos que trabajan para eso también, o sea, es como que es un economista, como te digo, no es como que centrarse en una sola cosa, ¿no? Pero somos varios economistas, trabajamos en diferentes áreas y, por ejemplo, si necesito una ayuda del Ministerio de Economía, les pregunto, le consulto, ¿no? O el otro, o sea, como que cada uno se va perfilando y se va yendo a las diferentes especialidades, ¿no? A su tipo de su formación, o sus intereses. Pero sí, o sea, de hecho, ahí en el marco macroeconómico multianual te diría que lo busques, o bueno, no sé, sí, es fácil entenderlo, pero sí te das cuenta cómo se están creando esos modelos, ¿no? Entonces nosotros también vemos cómo se va creciendo todos esos modelos predictivos, ¿no? Temas de proyecciones, creo que ahí te van a enseñar a la universidad. No. Me dijiste que usted trabaja en parte del gobierno ministerio, ¿verdad? Sí, me hice educación. Eh, Algunos proyectos, algo que ha influido, o sea, que usted ha aportado algo así, o sea, desde el trabajo de un economista, ¿cómo puede influir a la sociedad? Ah, bueno, sí, de hecho, yo siempre trabajo en el sector público y creo que no me arrepiento. Eh,
haciendo un paréntesis del Ministerio de Educación, yo hace el año pasado, sí, estuve, me invitaron para ser parte, elaborar la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos de la Presidencia del Consejo de Ministros también, ¿no? Entonces, les gusta la gente joven activa, eso sí. Entonces, también, de hecho, además, hace más una experiencia que tiene consultorías fuera también en extranjero, ¿no? Entonces, eso te va sumando. En el caso de Ministerio de Economía, yo, claro, trabajo en inversión pública, de hecho vemos proyecciones cada rato, o trabajamos en contacto con el Ministerio de Economía, y todo lo que tú haces en sí, creo que ese es el mismo nombre, ¿no? Trabajadores del Estado, ¿no? Yo lo llamo servidor público porque, si bien es cierto, tú lo que tú haces o cualquier actividad que tú haces vas a impactar a la sociedad. Eso es importante, y si no lo puedes hacer a través del sector público, porque si bien es cierto, es un poco difícil al inicio al entrar, ¿no? Porque también me costó poder entrar al sector público, lo puedes hacer también a través de diferentes voluntariados, organizaciones, ¿no? Que su impacto no es tan directo porque son políticas dentro del gobierno donde pues no vamos a hacer una política pública, que es a lo que yo apunto, ¿no? Pero sí, toda actividad que sí puedas impactar a la sociedad. Vale, muchas gracias. Ya, fe. ¿Algún estudiante que de repente quiera hacer una pregunta adicional respecto de la carrera de economía? La ventana está abierta para que ustedes puedan hacer sus dudas o consultas. Caso contrario, Una preguntita más. pasaríamos a Una ver, más, Carlito, Ajá. nada más. El tema de que, bueno, yo todavía no estoy estudiando la carrera en sí, pero a veces me informo, hay algunos libros así como para economistas principiantes, y me podría recomendar algunos. A ver, tú todavía estás postulando, ¿no? Ajá, ya voy a postular, voy a estar en octubre, el 15 de octubre vendría a ser mi examen. Ah, ya. El Mankyu, no sé si lo están, lo están recomendado, bueno, el Mankyu también es básico. Ese sí es básico, creo que lo tomamos en el primer ciclo, en el primer y segundo ciclo. Sería un poco para que vayas iniciando, ¿no? De hecho, si tengo Sí, otras bibliografías, se lo podría compartir Arturo, y para que te lo compartan. sí, Ujú. por favor. De micro y macroeconomía, ¿cuál es la más difícil? ¿En cuál? ¿En micro? De micro y macro, ¿cuál sería el más complicado? Ah, ya. Ah, bueno, te cuento mi experiencia. A mí me encantaba la micro, o sea, porque acuérdate que la macro ves más indicadores, como dices, macroeconómicos, ¿no? Agregados, ajá. CPI, claro, los agregados macroeconómicos. Y la micro es un poco más ya de teoría del consumidor, teoría del productor, ¿no? Ahí podemos el equilibrio Nash y varias cosas que te van a enseñar seguro. A mí particularmente, yo creo que eso fue el profesor, me gustó un montón la micro, ¿no? Los dos son bonitos. Bueno, de hecho, en macro ves más modelos, ¿no? Teoría de crecimiento, por ejemplo, teoría de Solow, son más de otro enfoque, ¿no? Obviamente vas a hacer tu curva ISLM, ¿no? Vas a todos los mercados, etc. Pero en ese caso, a mí, o sea, como gusto, me gustó mucho más micro, ¿no? Pero en general, por ejemplo, tú estás en Ministerio de Economía, vas a ver macro, no vas a ver mucho micro, pero, o sea, los micro aplica más cuando, si te quieres ir a organismos reguladores, ¿no? Finanzas, Porque regulatorias. ves tarifas, ¿no? Ok. Ves temas tarifarios, por ejemplo, temas de los reguladores son, no, Y si te vas más el especializando MAM, para gestión pública, vendría a ser macro. macro, claro. En mi caso, sí, O sea, tú es puedes llevar más macro, macro. Oh, claro. en los profesores de San Marcos, ¿cuál es o sea, ¿no ves que en la plana docente de los profesores de San Marcos hay algunos que no son tan como que buenos o algo así? Es conocido por ser una universidad pública, ¿no? Algunos faltan, otros se aportan. ¿Cuál vendría a ser para ti los profesores que aportan más, que tienen más experiencia y que te pueden aportar más a tu nivel educativo? Ya, a ver, de los profesores que me acuerdo, pero no sé, creo que ahorita ya hay nuevos también, porque de hecho no sé poco, pero sí, antes de la pandemia, bueno, por ahí hay algunos profesores que todavía están ahí. Está el profesor Macines, que es de micro. Antes estaba Arias, pero ya no está. El profesor Macines es muy bueno en micro. O sea, con él llevé y me encantó el micro. Con el profesor León, es macro. De hecho, es bien peleado y bien te exige bastante. Es uno de los profesores que puede rescatar, al menos de lo que menciona micro y macro. En econometría está, bueno, seguro lo va a hacer más adelante. Yo estoy con Quinto una ciclo, creo profesora, que es. no sé si cambió, pero bueno, algunos ya se han retirado, o sea, como están viejitos. Entiendo que también sí, tengo compañeros también que han ingresado a hacer docencia, ¿no? Pero como que les gusta también esa parte.
pero entiendo de que sí, al menos de esos profesores sí recuerdo bastante, ¿no? De hecho, hay otros también que ya seguro vas a ver en el transcurso de tu carrera. Micro 1, 2, evolución industrial, otros cursos más. Ya, gracias. Ok. De verdad, Isabel, muchas gracias por tu tiempo, muy amable para responder las dudas o consultas de Carlitos, que es el más participativo de la carrera, está muy activo, muy interesado en su carrera, lo veo bien comprometido y de verdad te digo que es mi alumno y lo conozco y como le digo a él, ¿no? Yo considero que él no va a postular en ese examen, él de hecho va a ir a ingresar, va con esa perspectiva, con esa humildad que él tiene, pero es muy, muy talentoso y es por eso que convoqué a ustedes, ¿no? Que yo considero en ese momento que para hablar de la carrera hay que llamar a los mejores que han pasado por las aulas en cada una de las promociones. Considero que eres muy talentosa, Isabel, de verdad. Te admiro, no tengo el gusto de haber platicado contigo, esta es la primera vez en una reunión por Zoom, que tenemos el gusto de escucharte, de expresar de tu carrera, de verdad. Es muy grato escucharte, de verdad, es muy grato, de verdad, de conocer un poco más de tu persona, de tu trayectoria, de tu sencillez, te escucho hablar y la humildad que tienes con todo lo que has logrado en tu largo caminar y todavía tienes para seguir creciendo académicamente hablando y yo creo que te espera un gran futuro, de verdad. De aquí, bueno, yo me encuentro aquí por el sur en ese momento, un abrazo a la distancia, de verdad, para mí es un orgullo que también seas guaralina, al igual que yo. Muchos profesionales en Guaral no somos de repente reconocidos, pero entre los que nos conocemos en el medio, por las redes sociales, a veces uno hace un clic, a veces de casualidad, y oye, tenemos un amigo en común, y empezamos a seguir a la persona, y de verdad, así fue en el caso de tu persona, ¿no? Por un amigo en común, Cristian, él tiene su doctorado, ¿no? En ingeniería química, también lo voy a invitar a que comparta su experiencia con los jóvenes, y que así iremos sumando, y que nada es imposible cuando uno se lo propone. De verdad, muchas gracias a ti por tu tiempo, y ahora le vamos a hacer la posta. De repente, algo que quieras decir para terminar, Isabel. Sí, bueno, agradecerte por la invitación y de hecho es importante que también los jóvenes nos escuchen. Creo que todos hemos pasado por lo mismo y lo más importante es tener la orientación y también compartir esos conocimientos y experiencias, ¿no? Eso de alguna manera, creo que también te ha pasado en retrospectiva viéndolo, me hubiese gustado, ¿no? A tener esta oportunidad que lo estoy teniendo ahorita y eso es importante, ¿no? Bueno, ahorita sí, de hecho sigo capacitándome también, ahorita estoy viendo el tema de mi máster, quiero irme a Londres también, entonces estoy en ese proceso, ¿no? Así que ya irás viendo por las redes. Pero sí, o sea, animarlos también de que la universidad es un paso, es más que todo la oportunidad a muchas cosas, ¿no? Y eso es algo que yo rescato bastante también de San Marcos. De San Marcos y de, bueno, de todas las universidades. Finalmente, en la experiencia laboral, cuando ya estamos trabajando, nos encontramos con personas de todas las universidades, ¿no? Como ya le comentaba, me encontré con gente de Pacífico, de Católica, y imagínate, o sea, hemos tenido diferentes realidades, diferentes oportunidades también, ¿no? Y lo importante es el desempeño que tú estás mostrando en tu universidad, que seas bueno académicamente y esa chispa, ¿no? De seguir motivándote a avanzar. Solo eso. Gracias. Gracias, Hola, Isabel. profesor. Discúlpeme, ¿Qué tal? ¿podría hacer una pregunta? Buenas tardes. Sí, claro que sí, Ángeles. Buenas tardes, chica. Isabel, ¿podría hablar Hola. contigo? Ya. Sí, claro. Discúlpame, me había perdido un poquito aquí con las palabras y todo, pero al inicio dijiste sobre que te hubiera gustado saber información que no sabías en ese entonces. ¿Nos podrías decir algo sobre eso de la universidad, Claro. por favor? Claro. Por ejemplo, yo, claro, toda mi carrera era como que me paraba en la biblioteca, estudiaba, mi vida era un poco más así, muy cerrada, ¿no? Yo creo que eso era muy bueno porque obviamente tenías que estudiar, sacar buenas notas, calificaciones, ¿no? Todo. Pero también hay que estudiar el otro aspecto, ¿no? En este caso, en el último ciclo, yo me di cuenta de que había pues un área de cooperación donde yo podía hacer intercambio, creo que ahí uno de ellos, uno de ustedes me preguntaron, y poder acceder a ese tipo de información me hubiese gustado mucho, ¿no? Y en el último ciclo lo averigüé y dije, ya no podía porque ya estaba como que egresando, ¿no? Entonces dije, wow, hubiese retrocedido, no sé, pues, un año más, un ciclo más. El tema también de ir capacitando, o sea, no solamente quedarse con lo que le da la universidad. De hecho,
no hay mucho tiempo, les soy sincera, no hay mucho tiempo también de los cursos, ¿no? Porque llevan 6, 7 cursos, ahora no sé cómo está su sílabus, pero también darse un espacio para relajarse en el sentido de buscar otras actividades, y es algo también importante, generar espacios como te digo, de habilidades blandas, ¿no? Eso es muy importante. ¿Y cuál es la diferencia y de lo que conté cuando yo terminé la carrera o me encontré ya enfrentándome a la experiencia laboral? ¿Qué es lo que nos diferencia a la gente de Pacífico de Católica con nosotros, que somos, bueno, universidades públicas? Es justamente el tema de cómo tú te desenvuelves, ¿no? Si es que tienen alguna oportunidad frente a ustedes, una charla de liderazgo, generar esas habilidades es importante, ¿no? De cómo expresarse también en público. Yo en la universidad no la veía, y le decía, ay, pero ¿para qué eso? O sea, de hecho, creo que todos en algún momento lo hemos pensado, ¿no? Pero es muy, muy importante. Y lo otro también, el acceso a la información es ir a la facultad, no sé si también todos son centros federados, buscar también oportunidades de becas, ¿no? Algún curso donde puedan ustedes participar como estudiantes, creo que como pregrado tienen muchas oportunidades, ¿no? Y bueno, de hecho, ir también o estar viendo al rectorado, no sé a qué universidades están postulando ahora, pero yo creo que todos sus áreas de cooperación de su universidad tienen ese tipo de información, ¿no? Y también buscar en los diferentes espacios, ¿no? Siempre hay también temas de voluntariados que es importante y suman bastante a su carrera. Hay voluntariado desde la propia SENAJU, aquí en Perú, de las Naciones Unidas también, ¿no? O sea, yo también, en la medida que he podido, porque también hay un límite de edad, ¿no? A veces hay de 18, 25 años, o sea, dependiendo también de los diferentes convocatorias que hay, ustedes puedan participar. El tipo de voluntariado, si es que lo pueden conseguir también en la universidad, me parece que está IASEC, etc. Entonces, como que buscar esos espacios, ¿no? Donde ustedes puedan no solamente generar ese conocimiento de la propia universidad de los cursos, sino también otras cosas que puedan sumar en su trayectoria, ¿no? Como estudiante y también como egresado. Discúlpame, ¿algún consejo para mantenerse con la disciplina, ser constante con la carrera? Porque sé que cuando llegas a un punto donde sientes demasiada presión, como que quieres tirar la toalla. Por favor. Sí, bueno, sí, de hecho, no me ha pasado como que tal cual, pero sí conozco también compañeros, y sí te entiendo. Eh, claro, algunos llegan, tienen esa motivación de estudiar esa carrera, pero se desaniman por los cursos, ¿no? Yo creo que hay que evaluar esa parte, ¿no? Donde tú te sientas mucho más cómoda o de repente por X, A o B motivos, ahí hay que identificar también si ese factor fue externo, por la cual tú te estás desanimando, ¿no? O es algo que tú tienes interno también. Entonces creo que eso hay que diferenciar, ¿no? El tema de que, por ejemplo, en mi caso, yo terminé la carrera, seguía motivada con avanzar porque me gustaban los cursos, ¿no? Y también busca, y a cada uno de ustedes digo, busquen su principal motivación, ¿no? Lo apuntan o lo anotan al frente de su computadora, donde estén, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quieren, ¿no? De repente quieren apoyar su familia, de repente quieren ser un mejor profesional, o sea, creo que esa parte no hay que olvidar. Y eso es algo que ustedes seguro lo van a ir ya encontrando a lo largo de tu carrera, ¿no? Y bueno, los factores externos, pues, por temas familiares, por temas económicos, etcétera, no pueden cursar no puedan seguir culminando la carrera que eligieron, no pueden elegir otra. Creo que eso también hay que evaluar bastante, ¿no? Pero lo principal es la motivación que ustedes tienen, por qué quieren estudiar una universidad en principio, ¿no? No quiero ahondar mucho en otro aspecto porque como yo tengo otra educación, así que veo otras cosas también. Hay muchas personas que también se deciden por el tema más técnico, otros más universitarios, ¿no? Entiendo que también en el colegio les han ido enseñando, motivando a decir, ¿no? Que hay que entrar a una universidad para tener mejores oportunidades, y eso creo que es importante, ¿no? Y sí sería muy bueno de repente evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les está motivando de seguir una carrera, ¿no? También de seguir estudios universitarios. Muchas Ay, gracias. no se desanimen. Ok. Nuevamente agradecerme a Isabel por su tiempo, por su predisposición. Gracias, jóvenes, por hacer las consultas de vida de acuerdo a su carrera. A Elizabeth también, que intervino al inicio, lo hizo excelente. Algunos jóvenes no hicieron la consulta, pero vamos a esperar de repente en el momento de la reunión, le hacen. Ahora voy a presentar a un exalumno. Él es de la carrera de
Derecho. Él se llama Piero Cotrina. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios en Derecho Civil Patrimonial en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene un diplomado y para todo ello, para que le hagan las consultas de la carrera de Derecho, he invitado a Pierito. Pierito, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo están todos? Buenas tardes con Un todos. gusto, hijo, verte después de tanto tiempo. Ahora todo un gran profesional, de verdad, digno de admirar. De verdad, eres muy talentoso. Te sigo también en las redes sociales. Y de verdad, cuando empecé a seguirte y ver tus logros en las redes, de verdad, uno como ex profesor se siente orgulloso también, ¿no? Ver triunfar a sus alumnos. O bueno, en tu caso, recuerdo, fui tu asesor, ¿no? En la sede universitaria, en Sí. aquellos años, pues cuando era más joven todavía. Bueno, Piero, compárteme tu experiencia, por favor, de la vida universitaria en tu carrera. Gracias, gracias, Arturo. En realidad, más que de la vida universitaria, a mí me gustaría en estos minutos poder hablar de tres etapas por las que pasa toda persona como nosotros que buscamos ingresar a una universidad nacional, ¿no? La primera etapa es la etapa de la preparación, cuando uno está en una academia preparándose para poder vencer ese examen de admisión que a veces causa tanta ansiedad, tanto estrés y tanto cansancio también. Luego ya viene la etapa universitaria, que en el caso de mi carrera, Derecho, son 6 años. Luego viene la etapa post-universitaria, que ya es enfrentarse con todo el mundo laboral y con todas las posibilidades que te da una carrera como Derecho, ¿no? Y claro, si voy a hacer referencia brevemente, por supuesto, a cada una de estas etapas, es porque son estos escenarios que los que enfrenten este tipo de profesión se van a encontrar, ¿no? Y siempre es bueno que alguien te mapee cuál va a ser el camino por el que vas a pasar. Así que empecemos por la primera. Cuando uno busca prepararse para una universidad eh, con las características como la Universidad de San Marcos, en realidad con las características de cualquier universidad nacional, pero digamos en mi caso, desde mi experiencia como una universidad como San Marcos, el, el tiempo de preparación va a depender mucho de cuál sea la base que tú hayas tenido en un colegio y cuál sea el compromiso que tú tienes para lograr aprender todo lo que un examen de admisión te pide aprender. No estoy seguro cómo será al día de hoy, pero cuando yo ingresé a la universidad, que fue en septiembre del año 2013, claro, nosotros salíamos de un colegio 11 años, probablemente con no la mejor base educativa, y debíamos de aprender en uno, dos o algunos 3 ciclos, 17, 18 cursos, de los que poco o nada sabíamos hasta ese momento. Y para nosotros era el gran reto de poder en ese corto tiempo aprender lo que debíamos de aprender, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con números, razonamiento matemático, aritmética, álgebra, o con los cursos de letras, o con los cursos de ciencias, etcétera, etcétera. Y entonces acá lo que a mí me gustaría resaltar es que existe un requisito indispensable para poder sortear esa valla, ¿no? El requisito indispensable es disciplina. Cuando yo pasé por esa etapa, todavía estaba el boom de las redes sociales. Y algo que nosotros, que a nosotros siempre nos decían es, oye, debes de hacer ciertos sacrificios para poder llegar a ingresar a una universidad como San Marcos, ¿no? Y habían dos sacrificios que a todos nos molestaban, pero que había que hacer. El primer sacrificio era salirse de redes sociales porque claro, ahora los tiempos cambian, ahora estar en internet es fundamental, pero en ese tiempo estar en redes sociales, en Facebook, era lo que estaba de moda, era toda una pérdida de tiempo. Y eran horas diarias que la gente le dedicaba, pero que a la hora o llegado el momento sabía que debía de suspender la cuenta. Y de hecho muchos suspendíamos la cuenta, yo suspendí la mía hasta poder ingresar. Y claro, ese era un primer sacrificio, digamos un sacrificio tecnológico. Luego venía un sacrificio mucho más personal en ese tiempo, o ahora ustedes también que son jóvenes, probablemente más de uno tenga una relación. Y a veces pasa que este tipo de relaciones, enamorados o lo que fuera, también es un tiempo que podría estarse invirtiendo en otra cosa. Y claro, el segundo sacrificio es, oye, pon en stand-by tu relación, la pareja que tengas, porque tienes una meta que es mucho más importante que una relación temporal. Y esas eran las dos características, digamos, que al menos en esos años el promedio de alumnos que buscábamos ingresar a la universidad hacíamos.
o al menos que yo hice, y también mis amigos lo hacíamos. Pero más allá de esos dos grandes sacrificios, por encima de esos dos grandes sacrificios, siempre está el tema de la disciplina, ¿no? Empezar a estudiar temprano, al menos en mi último ciclo de la academia, el tema ya era tan importante que el ritmo de estudio era, oye, levantarse 5 de la mañana, empezar a estudiar, a veces no almorzar, no te estoy diciendo que eso esté bien porque te puede dar gastritis, y darte un ritmo de estudio hasta las 10:30 de la noche y así al día siguiente, hasta poder llegar un día del examen de admisión en donde tú estés totalmente confiado del trabajo que has hecho, ¿no? Y claro, cuando tú estás confiado de lo que has hecho, enfrentar, en ese momento eran 100 preguntas, no sé cuántas serán ahora, enfrentar 100 preguntas en 3 horas de examen, con un papel, con un lápiz, y todo lo que eso implica, digamos que se hace un poco más sencillo. Y para terminar con esta primera etapa, que es la etapa de preparación, hay algo que probablemente, incluso más allá de la disciplina o más allá de los sacrificios que tú puedes hacer, es probablemente lo más importante, que es el apoyo emocional que uno debe recibir, ¿no? Enfrentar un examen de admisión como el de San Marcos no es algo sencillo. Si alguien puede ingresar a la primera, bienvenido sea, o a la segunda, o a la tercera, o en realidad ver qué tanto tiempo te vas a demorar en virtud de la carrera que estás escogiendo, porque claro, hay carreras más complicadas que otras, pero el apoyo emocional, familiar o de los amigos siempre es fundamental, siempre es importante tener la tranquilidad de que alguien está detrás de ti diciendo o brindándote todo el soporte que implica un proceso de un año, año y medio, que me imagino sigue siendo el promedio para que una persona ingrese a una universidad como la nuestra. Y claro, a veces este apoyo de la familia no está por diversas circunstancias, pero cuando no está es mucho más importante tener una fortaleza emocional propia, porque los problemas siempre van a haber, desde problemas económicos, problemas amicales, problemas con el mamá, con la papá, con los hermanos, de todo tipo, eso va a estar. Pero lo cierto es que más allá de que eso exista, las formas de poder vencer esos problemas o los secretos para poder vencer esos problemas van a depender de cada uno. Hay personas que ante los problemas deciden tirarse a una cama, dormir y procrastinar y estar en redes o qué sé yo, buscar distraerse de los problemas. Y hay personas que son un poco más proactivas que buscan las formas de cómo vencer esos problemas. Yo diría que seas del segundo tipo, porque a la hora de la hora es eso lo que te va a servir a poder sobrellevar una universidad exigente como es una universidad como San Marcos. Entonces, hasta este punto, digamos que es algunas cosas importantes de la etapa de preparación. Luego de que pases el examen de admisión, que Dios quiera que así pueda ser, no, y de hecho va a ser así, viene todo el tema de la carrera profesional. En San Marcos la carrera de Derecho dura 6 años, como dura en realidad en casi todas las universidades, salvo algunas, creo que por ejemplo la UPC dura 5 años, y otra por allí que pues, se me está escapando, pero por lo general son 6 años. Pero en San Marcos hay una característica adicional. La carrera de Derecho tiene 6 ciclos, pero son 6 ciclos anuales, no son ciclos semestrales. Y claro, eso le da, desde algún punto de vista, un peldaño más de dificultad, porque no es que lleves 5 cursos o 6 cursos, llevas, dependiendo del ciclo, entre 9 a 11 cursos a la vez. O sea, es una carga académica bastante pesada, que exige un nivel de preparación también bastante pesado. Los primeros años siempre son cursos, digamos, entre comillas, generales. Y digo entre comillas porque cuando yo inicié la carrera, era un primer ciclo que veías algunos cursos de derecho y después ibas avanzando. Pero me parece que desde hace algunos años crearon facultad o escuela de cursos generales, intentando, me imagino yo, copiar algo que pasa en la Universidad Católica, que en lo personal no me parece lo más adecuado, pero me parece que ahora la estructura tiene un año o 2 años de cursos generales. Pero más allá de eso, a lo que voy, si es que en la etapa de preparación para la universidad tú tuviste, digamos, un tiempo de disciplina, de buscar sobrellevar, más que sobrellevar, de vencer ciertos obstáculos para pasar un examen de admisión,
no es que el escenario vaya a cambiar mucho una vez que estás dentro. Pero claro, una vez que estás dentro, algunos ya se sienten muy confiados y piensan que porque ya ingresaste a una carrera, entonces tienes todo ganado. Y la verdad es que no es así, menos en una carrera como la nuestra, en donde, claro, el mercado laboral es tan amplio que la competencia entre todos los que estamos es bárbara. Y entonces lo que sucede a la hora de la hora en nuestra carrera, en una carrera como la de Derecho, es que en 6 años de carrera tienes que seguir matándote estudiando y llegar a un ritmo que acostumbre a tu cuerpo y acostumbre a tu cerebro a un nivel de exigencia lectora, me refiero, que te lleva a un estado de costumbre. ¿A qué me refiero? Los primeros años, cuando uno empieza a estudiar una carrera como la nuestra, suele ser complicado, porque, claro, mucha gente puede decir, oye, a mí me gusta leer, y acá hago un pequeño paréntesis, la carrera de Derecho es una carrera donde lees hasta por los codos, y quien te diga que para la carrera de Derecho no te debe gustarte leer te está mintiendo, porque hay gente que es tan osada que dice eso. Cierro paréntesis. Y entonces, hay mucha gente que dice, ¿no? Oye, a mí me gusta leer y entonces la carrera de Derecho para mí, es para mí. Y eso no está mal, pero no es la idea completa. No, no basta que te guste, sino que tienes que entrar a un nivel de análisis con lo que lees y leer horas de horas por día, de horas por ciclo, que ya el cuerpo se satura. Y lo que tú tienes que hacer con el cuerpo y tienes que hacer con la mente es acostumbrarlo a ese nivel de exigencia. Para mí, viendo yo cuál fue mi experiencia en los 6 años que dura la carrera, debiera por lo menos dividirse en 2 periodos, ¿no? Tienes un primer periodo de 3 años en donde debes estudiar como nunca has estudiado en tu vida, quizá incluso hasta el cuarto año. Y después, entre el tercer y sexto año o entre el cuarto y sexto año, empezar a realizar tus prácticas sin dejar de estudiar. Y esto te lo digo básicamente por lo siguiente, ¿ya? En el derecho, en todas las carreras en realidad, pero claro, yo te hablo desde mi experiencia, existen dos componentes, o incluso hasta tres, pero digamos partamos por dos, que hacen un buen abogado. El primer componente es el componente teórico, lo que en la carrera se llama la dogmática o la doctrina del derecho. Y claro, el segundo componente es el componente práctico. Un abogado que solamente piensa que la práctica es importante no es un abogado. Y un abogado que piensa que solamente la teoría es importante no es un abogado. Un abogado es aquel que es totalmente consciente que ambas cosas son elementales para tener una carrera. Y claro, a la hora de la hora, eso es lo que va a hacer la diferencia entre una persona que, habiendo egresado, estudia o trabaja en un muy buen estudio de abogados, o una persona que trabaja en un estudio de abogados donde no van a valorar su chamba. Si tú haces las cosas bien en esos 6 años, y por allí piensas que el dinero es importante, que de hecho lo es. O sea, a veces la gente piensa que hablar de dinero es un tabú, que el dinero no debería de considerarse como lo más importante. Y claro, no es lo más importante en la carrera, pero eso no deja de lado que tenga un lugar preponderante, porque todos tenemos necesidades, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es que en la medida de que tú tengas un muy buen desarrollo profesional en la etapa de pregrado, todo lo demás, lo material o incluso el reconocimiento que tú puedas buscar como un profesional, porque todos buscamos también en algún momento cierto tipo de reconocimiento, eso llega solo. Pero para que eso llegue solo, necesitas entender que tu etapa de exigencia, tu etapa de disciplina no termina para ingresar a la universidad. Si es que estás pensando eso, si es que piensas que, oye, ingreso a la universidad y después me voy a dedicar a hacer lo que quiero con mi vida, te digo, te estás equivocando. Y la idea es que alguien te lo plantee así de claro para que no cometas ese error. Entonces, en esta segunda etapa, la disciplina tiene que seguir, el estudio tiene que seguir, buscar prácticas tiene que ser algo importante para ti desde cierto tiempo de la carrera. No te recomendaría hacerlo desde muy temprano, porque te perderías todo o quemarías toda una etapa de conocimiento teórico que debieras de tener. Pero más allá de eso también, y claro, tampoco te quiero aguar la fiesta, la etapa universitaria es una etapa sumamente divertida. La idea en realidad es que busques equilibrar ambos aspectos, ¿no? El aspecto de la diversión, de la chacota, de salir, de tener un grupo o un hobby, de ir a las fiestas. Si es que has escuchado de las reuniones de San Marcos, por ahí sabrás lo que te espera, porque también son actividades bastante entretenidas, pero debes de encontrar ese equilibrio que te lleve a ser un muy buen estudiante, porque a la hora de la hora eres un universitario de San Marcos y eso es una responsabilidad también, pero además no te debes de
no debes dejar de lado los aspectos de diversión que la propia etapa universitaria te da, ¿no? Y eso es algo importante. Ahora, un tema antes de terminar con esa segunda etapa de tu vida universitaria, que es la etapa de estudios de pregrado. Hay un tema con una universidad como San Marcos que a mí siempre me ha gustado resaltar, porque a la hora de la hora creo que la gran mayoría de sanmarquinos lo tienen. Nosotros, con la universidad, y eso es algo de lo que yo siempre comento, y claro, a veces la gente me mira con cara rara de por qué pienso así, pero me parece que es así. Nosotros a la universidad la personificamos mucho. San Marcos es una universidad que el sanmarquino quiere, que el sanmarquino defiende, que el sanmarquino agradece, porque claro, es una entidad pública que te da transporte gratuito, porque el transporte, los famosos burros van por todo Lima recogiendo a la gente para llevarlo a la universidad, te da alimentación gratuita en el comedor universitario, desayuno, almuerzo y cena, en algunos casos te da vivienda, y sobre todo te da educación, y no es una educación mala. O sea, San Marcos es una universidad que más allá de todo el tema histórico, de ser la decana de América, la universidad de grandes profesionales que ha votado el Perú, más allá de todo eso, aún con sus problemas, porque San Marcos es una universidad con problemas, más allá de eso es una universidad que te brinda una educación de calidad y al menos en la carrera de Derecho totalmente gratuita. Y eso genera en el estudiante de una universidad como la nuestra la obligación no solamente de ser agradecidos, sino de siempre llevar el nombre de la universidad en alto, ¿no? O sea, es muy bacán cuando uno llega a un centro de trabajo y dice, ah, mira, ese es el sanmarquino. Y claro, cuando dice ese es el sanmarquino, no lo dice por decir, lo dice porque las personas son conscientes de que nosotros tenemos una formación bastante particular, que no solamente es una formación teórica, no solamente es una formación práctica, sino también es una formación muy crítica, ¿no? El sanmarquino tiene esa capacidad de poder establecer un análisis crítico social, un análisis crítico económico, también hace un momento nos acompañaban hablando un poco de la carrera de economía, un análisis crítico también desde la vista del derecho, que está muy relacionado también con las disciplinas políticas, y esa es la característica de nosotros. Esa característica es algo que no se debe perder porque es parte, insisto, de esa responsabilidad que uno tiene con una entidad pública que al menos a los que ya egresamos nos ha dado tanto y que a ustedes también les va a dar bastante, ¿no? Entonces, lo que ustedes deben tener en cuenta es que van a tener un aspecto de disciplina, un aspecto de diversión también, pero que llevar la carga de decirse sanmarquino es una obligación y es una obligación tremenda. Y eso debe de seguir siendo así. Y para terminar también con esa segunda etapa, hay un tema que decían hace un momento y que yo lo quiero rescatar. La universidad puede darte muchas oportunidades, no solamente dentro del país, sino también fuera. Yo tuve la oportunidad de hacer un intercambio en la Universidad de Buenos Aires, que a la hora de la hora está catalogada entre las mejores universidades de Latinoamérica y tiene una muy buena facultad de Derecho. Y lo bacán de San Marcos es que te da esa chance. San Marcos tiene una oficina que se llama OCRI, que es Oficina General de Cooperación de Relaciones Interinstitucionales, que en la carrera puede abrirte puertas a nivel latinoamericano, a nivel europeo, a nivel asiático. Hay convenios con las universidades más importantes de Italia, y digo Italia porque Italia es un país referente en la carrera, o de Alemania, o de España, o en Latinoamérica de Brasil, de Chile, de Argentina, en Asia de China, de Japón. Y entonces lo que sucede es que no solamente es un lugar que te va a dar una educación bárbara, sino que además te va a abrir las puertas para extender esa educación a otros lugares del mundo, como de hecho con muchos ha pasado, ¿no? Y luego viene ya de esta etapa de estudio de pregrado, que ya te he comentado un poquito de lo que tienes que hacer para poder ingresar. Te he comentado un poquito de lo que tienes que hacer durante la etapa de pregrado. Y claro, luego viene enfrentarse al mundo laboral. Y en el derecho, al ser una profesión tan amplia, digamos que las especialidades también son amplísimas. Tú te vas a encontrar con derecho a la construcción, derecho de la moda, derecho ambiental, derecho deportivo, derecho penal, derecho civil, derecho tributario, derecho municipal, derecho internacional privado, derecho internacional público. Te vas a encontrar con un sinfín de especialidades para todos los gustos. Claro, las especialidades más, digamos, resaltantes son derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, pero te vas a encontrar en realidad con un sinfín de especialidades. Y el tema está en que tú, incluso antes de egresar de la universidad, puedas ir descubriendo qué especialidad es la que más te gusta. En mi caso es el derecho civil, yo veo temas contractuales.
pero esto es algo que lo vas a tener que descubrir alrededor de nuestro cuarto o quinto ciclo de la carrera, porque la idea es que cuando tú egreses puedas explotar esa especialidad que has escogido y volverte el mejor en lo que has escogido y poder aprovechar otras alternativas que te da la carrera que van más allá de la mera práctica en los litigios o en la defensa de procesos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo veo litigios, o sea, veo procesos judiciales y procesos arbitrales. Incluso he tenido la oportunidad de ver arbitrajes a nivel internacional. Y claro, y lo digo también como un paréntesis, ¿no? El derecho es una carrera que muchos piensan que es una carrera de escritorio y que solamente la vas a ver en una oficina. Eso es mentira, ¿no? A mí la carrera me ha dado la oportunidad de irme a ver transacciones en Panamá, a ver transacciones en Brasil. He vuelto a Argentina por algunas cosas similares. O sea, es una carrera que también te permite movilizarte a nivel internacional. Pero cerrando ese paréntesis, la carrera de Derecho, más allá del ámbito de litigio, te permite desarrollarse en otros ámbitos, ¿no? Y en realidad debiera ser así porque son ámbitos que se complementan. Uno de ellos es la docencia. Muchos abogados tenemos la oportunidad, porque también nos nace de empezar a enseñar en otros lugares. En mi caso, yo doy algunos cursos en San Marcos, tengo una actividad permanente en la Universidad de Lima, también enseñando cursos de la carrera. Y también te dan otras chances, como por ejemplo empezar a publicar en revistas de la especialidad, que te van generando también un nombre. Y ya con esto voy terminando. La carrera de Derecho, además de todo lo que te he dicho, lo que te implica o lo que te demanda es estar en una situación, que va a sonar muy superficial lo que voy a decir, pero hay que decirlo, en una situación de marketeo constante. O sea, el abogado es un abogado que vive por la marca que tiene, ¿no? ¿Y en qué sentido un abogado trabaja su marca? Escribiendo, investigando, yendo a conferencias, enseñando y evidentemente siendo un buen profesional. Y ahora sí, y con esto termino. Hay algo que también es fundamental que alguien que va a estudiar Derecho sepa, ¿no? El Derecho es una carrera que te puede dar muchas alegrías, incluso siendo joven, como creo que todavía lo soy yo. Yo tengo 27, 28 años. Te puede dar bastante ya, pero hay algo que no, hay un aspecto que no se puede perder de vista. El derecho es una disciplina social, y como es una disciplina social, se reduce al ser humano. Y es muy bonito poder ayudar a alguien en un proceso o en cualquier duda que tenga relacionada a la carrera, y que esta persona, más allá de que eventualmente te va a tener que pagar, pero es mucho más bonito que sonriendo te diga: oye, me has salvado la vida. Para los que vean derecho laboral, por ejemplo, yo tuve un profesor de derecho laboral que me dijo algo que jamás me voy a olvidar, más allá de que yo no veo derecho laboral. Me dijo lo siguiente, en una conversación muy personal. Me decía: Piero, para nosotros los laboralistas es muy bacán que una empresa nos dé las gracias y nos pague por nuestros honorarios por la defensa que hemos hecho. Pero es mucho más bonito cuando quien te contrata no es el empleador, sino es el empleado, y te agradece con un abrazo el haberle ayudado a continuar siguiendo un trabajo y darle de comer a su familia. O sea, a lo que voy es que el espíritu de una carrera como la nuestra tiene un espíritu material, eso es innegable, no hay por qué avergonzarse de decirlo, pero tiene un espíritu que es mucho más fuerte, que es un espíritu humano, ¿no? Nuestra carrera es muy humana y tiene que seguir siendo así, porque eso va a estar siempre por demás de cualquier otro interés. Y en la medida que tú entiendas eso, no solamente vas a ser buen abogado, un abogado exitoso, sino que además vas a ser un abogado feliz, que es la idea de la profesión. Y nada, eso es todo conmigo. Creo que me extendí un poquito, pero espero haber ayudado con algunas dudas que seguramente han tenido. Así que cualquier pregunta que tengan también, acá estoy para poder ayudarles. Gracias, Piero. A ver, por interno me escribió Hilary que quiere hacerte una pequeña consulta. Hilary, buenas tardes, hija. La ventana está abierta para que tú puedas hacer tu consulta a Piero Cotrín. Claro que sí. Jesly, a ver, Jesly, vamos, activen sus audios para que puedan hacer la pregunta, por favor. Primero voy con Jesly. Buenas tardes. Como dijo la señorita Isabel, mencionó como unas agrupaciones como IASEC. Por mi parte, yo tengo dos primos que
también son estudiantes de universidades nacionales y también me mencionaron sobre esas agrupaciones. Desde su experiencia, ¿usted también recomienda poder formar parte de ellas para poder fortalecer nuestras habilidades blandas? A ver, no estoy seguro si te refieres a agrupaciones, grupos de estudio o si te refieres a agrupaciones políticas dentro de la facultad, que ambas son Creo, importantes. yo sé, creo que me mencionó una. Ya sé, creo que es conocido en esto, dentro de las universidades nacionales, si no me equivoco. Mm, ¿Pero es un grupo de estudios o es un grupo político? Ambas son Era un grupo de importantes. ayuda, si no me equivoco, era para poder fortalecerte, te ayudaba también a viajar, si no me equivoco. Mira, la verdad es que no lo conozco, pero voy a aprovechar tu pregunta para intentar absolverla de manera general y también para comentarte un poco. Y cuando tú entras en la vida universitaria vas a encontrar muchos grupos. Algunos grupos son de formación política, que yo te diría que son fundamentales también para la formación del abogado. Y vas a encontrar grupos de todo tipo, ¿no? Y grupos de todo espectro político. Si es que tú, yo sé que no es directamente tu pregunta, pero aprovecho para decirlo. Si es que alguien por allí piensa o tiene miedo a incorporarse a ciertas experiencias dentro de los grupos de la facultad que buscan representación estudiantil, que son grupos de cortes políticos, yo te diría, "Oye, no tengas miedo. Esto es parte de la vida, esto es así. Y es más, ayuda mucho a la formación profesional. Si es que por allí te encuentras no grupos de corte político, sino grupos de estudios, porque en la Facultad de Derecho de San Marcos hay grupos de estudios por montón. Yo soy todavía un grupo de estudio José León Barendrán, que es un grupo de estudio muy sólido. También métete porque te va a ayudar desde el aspecto de la formación profesional también. Ahora, entiendo que tú me estás mencionando un grupo que se llama Ayasec. Te soy sincero, no he escuchado de él, pero me dices que es de voluntariados. También hay colectivos de voluntariado, que sobre todo a estos colectivos se incorporan más gente que se enfoca a cierta especialidad del derecho. Entiéndase como, por ejemplo, los derechos humanos. Hay voluntariados de derechos humanos que lo que hacen muchas veces, o también de otras ramas del derecho ya, que lo que hacen muchas veces es por fechas ir a algunos lugares en Lima y realizan algo que se llama clínica jurídica. Son voluntariados de clínica jurídica. ¿Qué significa esto de clínica jurídica? Se instalan, digamos, campamentos en lugares lejanos de Lima y los abogados lo que hacemos es recibir consultas. Y viene, por ejemplo, una señora que tiene un problema de alimentos porque su expareja no le pasa alimentos a su hijo. Y entonces ahí entramos nosotros y lo que hacemos es asesorarla y decirle, oye señora, los pasos legales para poder demandar a la pareja o a la expareja por alimentos son estos. Y le explicamos qué es lo que debe hacer. O si viene, por ejemplo, un tema penal, oye, mi sobrina ha sufrido actos de tocamientos indebidos o incluso violación, les explicamos, oye, los pasos para que puedas iniciar un proceso son estos. Eso se le llama clínica legal o clínica jurídica. Hay organizaciones también, que son organizaciones más grandes o incluso organizaciones internacionales, que llevan todo el proceso de manera gratuita, que también hay abogados que participan allí de manera gratuita. Yo de vez en cuando hago eso, se llama pro bono, son casos pro bono. Casos pro bono significan que son casos que los estudios jurídicos llevan gratis. O sea, llegan casos muy delicados de personas que probablemente no pueden pagar cierto tipo de defensa legal. Nosotros lo vemos, los atendemos y vemos todo el proceso desde el inicio hasta el final absolutamente gratis, como una suerte de voluntariado, pero ya es un voluntariado mucho más profesional. No es un voluntariado de estudiantes, es un voluntariado de abogados, ya gente que tiene cierta experiencia en ese tipo de casos. Pero en cristiano, en conclusión, si tú me preguntas, oye, ¿es importante poder incorporarse a este tipo de grupos? Yo te digo sí, absolutamente, totalmente. Muchas gracias. Y otra pregunta en cuanto a las experiencias laborales para hacer las prácticas. ¿Cómo fue la de usted para poder encontrarlas? A ver, yo he pasado no por muchos trabajos, pero digamos que he tenido ciertas experiencias. Mi primera experiencia en el derecho fue como asistente de investigación. O sea, me contrató un grupo de investigación para yo poder investigar ciertos autores, ciertos libros y elaborar algunas obras. Una experiencia simpática. Mi segunda experiencia fue dentro del derecho penal en el Ministerio Público, que era ver temas de crímenes, levantamiento de cuerpos, asesinatos.
pero digamos que fue una experiencia que no me gustó mucho por la estructura que tiene el aparato de justicia estatal. Es un aparato, para mi gusto, bastante, no lo voy a decir, pero lo voy a decir, bastante deficiente. No me agradó la experiencia. Luego yo empecé a practicar estando en quinto año de carrera en un estudio de abogados, que es un estudio privado, en el que ya cumplí un poco más de 5 años, y es donde estoy ahora. Y en donde lo que vemos son temas más contractuales, litigios a nivel internacional. Por ejemplo, ahora estamos viendo un pequeño, bueno, no es un pequeño, es una controversia entre el Estado peruano y Gasoducto Sur peruano por un tema que sucedió hace unos años en Odebrecht, o por la empresa Odebrecht, que claro, son aspectos mucho más contractuales, no tienen mucho que ver con el derecho penal, que es lo que vi antes, pero que me permite llegar a un nivel de práctica bastante más complejo. Ahora, entiendo que tu pregunta va probablemente, oye, ¿qué tan rápido o qué tan sencillo es poder conseguir prácticas? Lo cierto es que prácticas para derecho nunca faltan. Es cierto, somos un montón de abogados y son un montón de estudiantes, pero el mercado también es bastante amplio. La diferencia va a estar en dónde terminas practicando. Si eres muy buen estudiante, te lo digo sin ninguna duda, tú vas a terminar practicando en los estudios más grandes de Lima, si es que quieres el ámbito privado, o vas a terminar practicando y llegando con el tiempo a muy buenos puestos de trabajo en el ámbito público. Pero eso, insisto, va a depender de qué tan buen estudiante termines siendo. Las prácticas no te van a faltar, la diferencia va a ser en dónde termines practicando. Es eso. Muchas Gracias, Piero. gracias. María Fernanda Alvarado, tienes la palabra, hija. ¿Quieres hacer una consulta a Piero? María Sí, Fernanda. buenas tardes. Mi pregunta es un poco más personal y creo que si viene al ámbito preuniversitario, me quiero referir un poco a la disciplina y cómo en su caso fue su método de estudio, un horario, o qué recomienda formar la disciplina cuando uno está preparando para la carrera de Derecho, porque creo que es una carrera también demandante de tiempo y en muchos casos pues llegas a combinar la disciplina, no, o bueno, llegas a priorizar el estudio y a veces dejas de lado un poco el espacio mental o he escuchado mucho las relaciones, por ejemplo, con tu familia o con ciertas personas. ¿Cómo es eso? ¿Qué me recomiendo? No sé, algo más personal a mí. Esa es una pregunta bellísima. Porque desde mi experiencia, ¿ya? Yo cuando me preparaba, no, para esto, yo me demoré en ingresar a San Marcos 3 ciclos, 1 año y medio. El primer ciclo, bueno, no fue 1 año y medio, fue menos, pero fueron 3 ciclos porque hice un verano. Cuando hice mi verano, postulé, evidentemente no ingresé. Hice un segundo ciclo, postulé, la clásica, no me faltó una pregunta, me faltó poquísimo. Y claro, cuando llegué al tercer ciclo, ya mi ansiedad era tanta, más algunos problemas en familia que siempre hay, porque ya está, es verdad, no todas las familias tienen siempre el dinero para poder sostener una educación preuniversitaria. Y claro, y en ese momento mi ansiedad era tanta que me volví un enfermito del estudio. O sea, mi horario era levantarme a 4:30 de la mañana, empezar a estudiar para luego ir a la academia, creo que entrábamos a las 7:30 de la mañana, no me acuerdo, seguí estudiando. La hora de almuerzo, mi mamá me mandaba almuerzo, no almorzaba, es más, ahorita les comento que hacía con el almuerzo, pero no almorzaba. Y en ese último ciclo que yo estaba en un local que está en Angélica Gamarra Los Olivos, en el último piso había un salón vacío. Y claro, yo en la hora de almuerzo me iba al salón vacío y había una pizarra con tizas. Y yo armaba mi pizarra de clases para aprender yo para repasar. Pero claro, también era porque yo sabía que en algún momento yo quería enseñar, que lo terminé haciendo, gracias a Dios. Pero a lo que voy es que aprovechaba esa hora de almuerzo, porque ya estaba medio enfermito por ingresar, y estudiaba. Terminaba las clases en la tarde y me quedaba en el mismo local hasta las 8:30, 9 de la noche a seguir estudiando. O sea, el nivel de autoexigencia que me puse fue tal que incluso eso me dio problemas en casa, porque mi mamá me decía, oye, es cumpleaños de tu tío, anda. Yo decía, no, mamá, es cumpleaños de mi tío, pero caramba, voy a postular un poco. O me decía, oye, tal persona está de visita. E incluso llegaba a situaciones de conflictos con la familia, porque para ellos lo que yo estaba haciendo ya era algo fuera de lo normal. Pero yo me entercaba y lo que le decía es, oye vieja, cuando yo ingrese, te vas a dar cuenta que valió la pena. Y de hecho ingresé y valió la pena.
Cada segundo valió la pena, cada sudor, cada desesperación, cada ansiedad valió la pena. Y entonces lo que yo te diría es que esta es una etapa, ¿no? Es una etapa en donde las personas que te rodean tienen que tener un nivel de comprensión bárbara. Es un nivel de comprensión que va a hacer que los fines de semana no almuerces con ellos, o que almuerces tarde, o que almuerces en otra hora. Porque claro, mientras la familia está almorzando, tú tienes que estar estudiando, ¿no? O es un nivel de comprensión que les permite a ellos entender que las reuniones familiares pasaron para ti a segundo plano, o que dormir 8 horas pasó a segundo plano, o que cumplir con ciertas actividades pasó a segundo plano, porque claro, también está siempre la mamá o el papá o los hermanos que te dicen, oye, Piero, por favor, haz esto en la casa, Piero, en mi caso, yo me llamo Piero, Piero, anda al mercado, Piero, haz esta otra actividad. Y claro, está el tema de decirle, oye, un momentito, yo estoy en una etapa en donde estas cosas que son importantes, yo no las puedo hacer ahora, las haré después, pero ahora no. Y es por eso que tu pregunta me parece muy buena, porque una de las cosas que yo les decía en un inicio es que el apoyo emocional es bárbaro, es fundamental. Y parte de ese apoyo está en entender que la persona que se está preparando necesita un espacio, necesita un tiempo y necesita un nivel de comprensión, porque esa persona que se está preparando se va a abstraer de la realidad. Es esa persona, sus cursos y el examen, más no tiene que existir, ¿no? Pero sí, se necesita mucha comprensión por parte del entorno. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta, ¿no? A nivel preuniversitario, o sea, de su experiencia cuando se está preparando para ingresar, ¿qué recomendaría fundamental en el examen? O sea, ¿a qué le tomó más importancia? ¿Qué fue su enfoque para estudiando para el examen? O sea, lo que uno tiene que hacer para ese examen es conocer el examen. Y el examen no lo tienes que conocer ese día, tienes que conocerlo desde mucho antes, ¿no? En la academia donde yo estaba en ese tiempo, hacíamos los simulacros semanales, ¿no? Y lo que hacíamos antes de desarrollar el examen era identificar, hacer un repaso de todas las preguntas, que en ese tiempo eran 100, no sé cuántas eran ahora. Y de las 100 preguntas nos tomábamos 5 minutos para hacer una lectura rápida. Y poníamos el FID, era el famoso FID, F-I-D. Si la pregunta era fácil, una F. Si era intermedia, una I. Si era difícil, una D. Eso es lo primero que se hacía siempre en el examen. ¿Por qué? Porque uno, por cuestiones de tiempo, siempre debe de atacar las preguntas fáciles, luego te vas a las intermedias y luego te vas a las difíciles. A lo que voy es que y hace rato alguien decía, no es importante una estrategia de estudio. Y entonces a lo que voy es que si bien es importante estudiar mucho, conocer mucho, tener un soporte emocional fuerte, es también muy importante conocer cómo es que vas a atacar el examen, cómo reconocer una pregunta, cómo saber si una pregunta puedes hacerla rápido, cómo saber si es que la tienes que dejar para el final. Y claro, insisto, ese conocimiento de ese examen no lo vas a tener el mismo día que lo vas a dar. Tienes que tenerlo con muchos meses de anticipación para que de tal forma que cuando tú llegues al examen, cuando tengas esas 3 horas para resolverlo, tú lo veas como un examen más. Claro, es imposible verlo 100% como un examen más porque es un examen que puede determinar muchas cosas. Pero la idea es que pienses, que, oye, esto ya lo he hecho antes, yo sé cómo dominar eso. Y estés familiarizado con ese nivel de tensión. Pero sí, eso es lo que yo te diría. Muchas gracias, es todo. Le cedo la palabra al alumno Aarón, que quiere hacer una consulta. Aarón Chara Vega. Buenas Ah, tardes, hijo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Piero. Quisiera hacerte una consulta en el tema laboral y económico, en referencia al salario, obviamente, ya que hay muchos, ¿cómo le puedo decir? Publicaciones o memes en que dicen que el abogado muchas veces no tiene trabajo, que se muere de hambre, por así decirlo. ¿En qué ramas es donde abunda más trabajo? ¿En qué forma puedo ir al extranjero a estudiar derecho prácticamente o trabajar del derecho? Porque dicen que el derecho solamente puedes ejercerlo en el país donde lo has estudiado, porque no, porque las leyes cambian en cada país. Ok, a ver, las dos cosas que has dicho son dos grandes mitos, pero que sí yo también las he escuchado. Vamos con lo primero, en el tema salarial. Va a depender de qué tan, todo se resume a lo mismo, ¿ya? Va a depender de qué tan buen abogado seas y qué tan buen estudiante hayas sido, ¿no? Por ejemplo,
y lo voy a contar solamente de modo de ejemplo, que no se malentienda, por favor. Un abogado, perdón, un practicante va a ganar el sueldo mínimo, que ahorita creo que es 1.025 soles. Probablemente en algún lugar te suban a 1.100, 1.200, como practicante. Entonces, y eso es porque es por ley. Y ojo, no es que practique gratis, eso al menos desde que yo soy estudiante no lo he visto. No sé si en otras carreras, pero en derecho nadie practica gratis. Cuando tú egresas, y al menos desde el sector público, que es donde yo estoy, puede un sueldo, desde mi experiencia, puede estar entre, como recién egresado, digo como recién egresado de una facultad, y digamos en un lugar medianamente bueno. Te digo, un estudio, desde mi experiencia, que es estudio privado, es un estudio medianamente bueno. Puede estar como recién egresado entre 2.500 a 4.000 soles, como recién egresado. Pero insisto, un estudio mediano bueno. Hay estudios pequeños que te van a pagar. Un estudio mediano bueno, 2.500 a 4.000 soles. Cuando te titulas, o sea, cuando ya eres abogado, vas a estar entre los 5, dependiendo del estudio, entre los 5 hasta los 7, como recién titulado. O sea, te da los 5.000, 7.000 soles. Y después esto ya va subiendo de acuerdo a tu experiencia. Hay lugares donde va a ser menos, pero otra vez, el lugar a donde tú llegues va a depender de qué tan buen estudiante hayas sido. Si fuiste un mal estudiante, no pienses que vas a estar en esos estudios, no hay forma. Si eres un buen estudiante, vas a llegar. Y claro, si trabajas bien, si haces las cosas bien. Así que eso es para que te des una idea de cuál podría ser un escenario positivo para alguien que estudió Derecho. Porque, digamos, es un escenario bueno. Digamos, es un salario bueno para alguien que está saliendo recién de la carrera. De ahí para abajo puede pasar cualquier cosa. Ahora, con relación a cómo estudiar en el extranjero. En mi caso fue por programa de intercambio que me dio la propia universidad, que fue gratis. Bueno, gratis el tema educativo. Después yo pagué los viajes y algunas cosas más. Eso yo lo conozco por el programa de universidad. No haces muchos gastos. Pero claro, para poder calificar un programa que te da San Marcos de intercambio, tienes que estar en quinto superior por lo menos, tienes que tener cartas de recomendación de algunos profesores y armar un CV medianamente bueno para que cuando la universidad de destino analice tu postulación, diga, este tipo vale la pena que venga, que acá les vamos a dar educación. Y ya vas a hacer tu intercambio, que puede ser entre un ciclo a 2 ciclos, que es más o menos lo que maneja una universidad como San Marcos, dependiendo de con qué universidad tenga relaciones. En mi caso, que fue con la Universidad de Buenos Aires, era el máximo de un año. Pero sé que hay universidades en Europa, como universidades en España, en Italia, que puede ser incluso más tiempo. Y, insisto, puede ser gratis. Los costos de la educación, o sea, los costos administrativos entre universidades, lo cubre la universidad. Y además, con relación a los costos de los viajes, pasajes, viáticos, estadía, etcétera, etcétera, también puedes postular a becas, pero esa ya es otra postulación. Una cosa es postular para recibir las clases en la universidad de destino y otra cosa es postular para que te cubran los gastos de estadía, que también puedes postular. Hay una beca, por ejemplo, que es la beca Santander, que mucha gente, al menos en la Facultad de Derecho, postula y muchos la logran, y ya es una beca que te cubre absolutamente todo. Es decir, tú te vas a estudiar con todo cubierto. Educación, pasajes, estadía, bolsas, una bolsa de dinero para que puedas desarrollar también tu vida en la universidad a la que vas a ir, etcétera, etcétera. O sea, las posibilidades, al menos en San Marcos, existen. Existen y son un montón, pero nuevamente parece que redunda un montón, pero para que te des cuenta la importancia de qué es esto, ¿no? Todo va a depender de qué tan bueno quieras llegar a ser. Y es eso. Pero las oportunidades las vas a tener. Ok, muchas gracias. Listo, buenas tardes. Le vamos a ceder la palabra a la señorita Adriana. Adriana Valverde, hija, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Fiero. Eh, una pregunta también en el ámbito personal es cómo tú dijiste o qué aspecto decidiste para poder estudiar la carrera de Derecho. Ya.
Mira, para serte sincero, fue un riesgo. Fue un riesgo porque yo en un inicio decía, oye, voy a estudiar economía, porque mi papá estudió economía, mi hermano estudió economía, y varios de la familia. Y luego me di cuenta que a ver, pasé por un periodo en donde yo sabía que tenía que conocer cuáles eran mis fortalezas y cuáles no eran mis fortalezas. Y me di cuenta que yo no tenía muchas fortalezas para estudiar economía. Hacía los famosos test vocacionales y en casi todos me salía que debía pertenecer a la policía o a las Fuerzas Armadas. Ninguno me salía derecho, absolutamente ninguno. Pero yo en el fondo sabía que era una persona que me gustaba mucho, eh, o pensaba yo que tenía la facultad, no sé, es que ni siquiera estoy seguro cómo decirlo, pero digamos, creía yo que tenía la facultad de- no de leer, porque no escogí derecho porque me gustaba leer, que en realidad me gustaba, pero no lo escogí por eso, sino de tampoco sé si de convencer, pero sí de conversar, de investigar algo, probablemente de intentar de llegar a la verdad de algo. Pero para serte sincero, yo no escogí derecho porque estaba seguro que tenía que ser abogado. Yo escogí derecho entre esa nebulosa de confusión que todos siempre tenemos, de pensar de que, parece que soy bueno para esto y ya está. Y tuve suerte, porque claro, yo ingresé a una facultad y lo que pudo haber pasado es que a la hora de la hora eh, me di cuenta que no era lo mío, que gracias a Dios no pasó. Yo ingresé a la facultad, fue un año de adaptación porque el primer año fue duro por todo, por el nivel de la carrera. Pero llegó el momento en el que me sentí tan cómodo, más o menos en el segundo o tercer ciclo, o sea, segundo o tercer año, en el que estuve totalmente convencido de que eso era lo mío. Y cuando descubrí o me sentí convencido de que eso era lo mío, ya para mí la facultad fue como ser un pez en el agua. Fue demasiado, demasiado cómodo, demasiado sencillo. Pero respondiendo a tu pregunta, en mi caso personal, o sea, yo sé que la respuesta que ustedes probablemente están esperando es que yo decidí estudiar Derecho porque me gustaba leer mucho y estaba convencido desde que nací. No, en mi caso no fue así. En mi caso, yo era un escolar que sabía que tenía facilidades por la lectura, sí, que sabía que me gustaba mucho, digamos, entre comillas, el arte del convencimiento, sí, y sabía que también me gustaban otras cosas como la biología, etcétera, etcétera, pero como que no me llamaban tanto. Y entonces en esa nebulosa casi casi de confusión, porque no te voy a vender una novela, fue una nebulosa de confusión, yo tomé el riesgo de irme por una carrera que, insisto, gracias a Dios, me terminó gustando, pero lo reconozco, fue un riesgo. Fue un riesgo que a la hora de la hora valió la pena. Es eso. Yendo por otra pregunta, es, luego de haber estudiado los 6 años de carrera, ¿qué libro podrías o qué libro dice, habrás dicho, wow, este libro es una Biblia para para que me ayuden en esto? ¿Cuál es el libro más o menos que digas, esto me ayuda bastante? Mira, para serte sincero, yo no creo que haya un libro que le ayude. A ver, me refiero a un libro de derecho desde el aspecto técnico, de qué es el Código Civil, de qué es la Constitución. Yo no creo que ese tipo de libros pueda ayudarle a una persona a decidirse por derecho, porque son libros muy técnicos. Es más, si un escolar lee ese tipo de libros se va a espantar, no va a querer estudiar derecho. Pero claro, desde el ámbito de la literatura, fuera del derecho, hay libros. Hay un libro que a mí me gustó mucho, que se llama El proceso de Franz Kafka. Si tú puedes conseguir el libro, léelo, porque ese es un libro que te narra, te lo voy a decir de manera muy general, de cómo es que se va dando un proceso con un imputado que no sabe necesariamente qué cosa se le está imputando, y vas viendo cómo es que se va desarrollando. Y claro, no es un libro técnico, no es un libro que te diga qué es la Constitución, no es un libro que te diga qué es el Código Civil, no es un libro que te diga qué es el derecho penal, no, es una novela de Franz Kafka, ¿no? Si puedes conseguirlo, léelo. Pero insisto, yo no creo que sea recomendable, al menos para determinar, decidirse por una carrera, conseguirse un libro de derecho de la propia carrera, un libro que sea muy técnico. Probablemente eso lo que haga es que te termine espantando porque va a ser cosas que te van a parecer quizá aburridas o cosas que no entiendes todavía. Pero si aún así tú quieres tomar el riesgo
y conseguirte un libro de la carrera que piensas que te puede ayudar a decidirte por la carrera, fue el primer libro que yo leí, se llama Introducción al Derecho, de uno de los mejores profesores que yo he tenido en la carrera, que se llama Aníbal Torres Vázquez. Si es que se te hace el conocido el nombre, es porque es el primer ministro de Pedro Castillo. El tipo, yo sé, es complicado, es una persona complicadísima y ahorita se está embarrando hasta la rodilla. Pero como profesor y o sea, como docente que he escrito, yo te diría, oye, Aníbal Torres tiene unos libros espectaculares de derecho. Pero insisto, no son libros para personas que están en una etapa preuniversitaria. Son libros para alguien que ya está dentro. Si tú te quieres enamorar de la carrera, busca literatura de otro tipo. Busca novelas que hablen sobre el derecho, cosas por el estilo. No te vayas por los otros lados porque probablemente te vas a terminar asustando. Y asustando de manera muy apresurada. Porque a la hora te va a gustar. Pero digo, ahorita, en el estado en el que tú te encuentras, no sé si sea lo más conveniente que lo leas. Ok, muchas gracias. No, ustedes. Listo, buenas tardes. Génesis Cuadro, buenas tardes, Cita. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, joven Piero. Mi consulta es sobre el ámbito laboral en el Estado. Quisiera saber, aparte de ser un buen alumno o alumna, ¿qué otras características se necesita para poder trabajar en un ministerio o quizás como asesores políticos? Capacidad de servicio. El Estado es una estructura muy complicada y muy compleja. Y al ser una estructura muy complicada y muy compleja, para poder estar allí hay que estar convencido de que la función que se está cumpliendo es absolutamente importante, que en realidad lo es. El funcionario público debiera de ser una de las estrellas en todo el mercado laboral. Si es que eso no pasa, es porque, claro, lamentablemente, el aparato público, como también el aparato privado, también, es más, en más medida probablemente el aparato privado, pero en el aparato público hay muchos problemas, no solamente de corrupción, ¿no? Sino en la propia estructura que muchas veces evita que la función pública se cumpla de manera rápida y eficiente. Y como tienes esta estructura que puede ser un poco compleja, quien tenga la vocación de ser un funcionario público tiene que estar absolutamente convencido de que está yendo al Estado a aportar y a servir, que está yendo al Estado para que desde la función que esté cumpliendo le va o va a tener que dar las facilidades para ayudarle a alguien, ¿no? Si vas a ser un juez, tienes que estar convencido de que es una carrera difícil porque la carga laboral es inmensa, porque el aparato judicial no es el mejor del mundo, al menos no el peruano, porque el nivel de estrés está por los cielos, un juez tiene un nivel de estrés muy grande, pero que todo eso que tienes ahí al costado, que no siempre es muy bonito, va a estar cubierto por la necesidad que tú tienes como profesional del derecho de poder servirle a alguien. Si tú tienes la convicción de que ese es tu feeling, de que es eso lo que quieres, dale. Y te digo, los jueces no van tampoco a, por si es que alguien tiene la duda, un juez, digamos, mal no le va en términos económicos. Pero claro, el Perú tiene grandes jueces. Hay muchos jueces que son muy reconocidos, que son grandes maestros, que les ha ido muy bien en la vida, pero insisto, para mí el requisito principal de alguien que quiere ir al Estado es que sea consciente de que todo lo negativo que va a encontrar, porque lo va a encontrar, va a estar cubierto por esa necesidad de servir al prójimo que va a tener que tener. Eso. Muchas gracias. Usted mencionó que algo relacionado a problemas de corrupción en el mismo ambiente laboral. ¿Usted ha conocido personalmente casos de compañeros que se han enfrentado a ello y cómo lo han, entre comillas, solucionado para no afectar su trabajo? Va a depender mucho de dónde trabajes, ¿no? A mí, por ejemplo, no me ha pasado muchas veces ya, desde el ámbito privado, porque yo trabajo en el ámbito privado. Pero me ha pasado que en donde yo trabajé, en algún momento me pidieron ver un tema que a mí no me gustaba, porque me parecía que no estaba bien.
Y claro, yo tengo la suerte de estar en un trabajo en donde comprendieron mi posición y me dijeron, está bien, tú no veas esto. Y no lo vi. Al final no sé qué pasó, alguien más debió haberlo visto. Pero claro, hay circunstancias en donde uno no puede, no tiene la posibilidad de negarse a ver algo. ¿Por qué? Porque si dices que no te botan de la chamba, porque si dices que no puede pasar algo, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrentas eso? Es bien difícil. Es bien difícil. Si tú eres una persona que por diversas circunstancias tienes una solvencia económica que te permita tener una espalda para seguir cubriendo las cuentas, es sencillo, porque dices que no y si algo pasa, no importa, te vas a otra chamba. Eso es lo importante también de ser un buen profesional, porque si en algún lugar algo no te cuadra, te vas y consigues chamba al toque, porque eres bueno. Pero claro, si la situación no es esa y hay que pagar cuentas y digamos, no tienes muchas facilidades para moverte de trabajo, muy probablemente tu propia necesidad personal te obligue a ceder a ciertos intereses, porque no tienes de otra. Y claro, sigue siendo totalmente criticable, absolutamente. Pero claro, hay circunstancias personales que a veces uno, que no debiera ser tan fácil señalar con un dedo y decir, oye, estás haciendo mal, porque a la hora de la hora todos tenemos necesidades. Pero en todo caso, mi consejo sería, ¿en algún momento vas a llegar a esa situación? Sí, totalmente, siempre, más en esta carrera. ¿Vas a querer zafarte de eso? Vas a poder en la medida de que tengas las posibilidades de recurrir a otras cosas, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Lo que te acabo de decir. Eh, Tener la tranquilidad para decirle no a alguien y si por eso tu trabajo va a peligrar, tener la total facilidad de irte a otro porque eres bueno y porque en cualquier otro lugar vas a conseguir trabajo. Pero es eso. Todo va a depender de cada circunstancia, cómo estés en ese momento, qué tan fregado pueda ser el tema y qué tantas posibilidades de librarte de eso, porque hay que librarse de eso, tengas en su momento. Gracias, Piero, por tu respuesta. Luis Salazar, buenas tardes, hijo. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes con todos. Yo tengo una consulta, más que todo en el ámbito personal. Siento que en el momento de prepararse hay un sacrificio y siento que cualquier sacrificio tiene como un sentimiento de dolor a veces. Quisiera saber cómo tú llegaste a superar ese dolor interno, a veces de los sacrificios que uno tiene que dar. Y más que todo es eso. Eso es una pregunta muy bonita, porque sí, el sacrificio implica dolor. Si no, no sería sacrificio. ¿Y cómo aprendiste, cómo pudiste vivir con eso en esa etapa más que todo? Sí, es que yo comprendí que era una etapa. Yo en ese momento tenía 18 años. Cuando ingresé tenía 18 años, casi 19. Y claro, para mí fue inmensamente complicado decirle a mi enamorada, oye, terminemos porque tengo que estudiar. Y era una relación larga. Pero entendí que era una etapa. Es más, ella también estaba estudiando. Y claro, cosas de la vida, ¿no? Ambos ingresamos en el mismo examen a la misma facultad, distintas carreras, pero la misma facultad. Y una vez que ingresamos, retomamos la relación, porque la etapa de sacrificio había terminado. A lo que voy es que a ver, es un sacrificio, es un dolor, es un estrés, es una ansiedad, pero momentánea. ¿Qué tan larga va a ser? Va a depender de cada uno, ¿no? Porque claro, muchas personas pueden decir, oye, yo estoy haciendo este sacrificio. Ya, sacrificaste algo, pero sigue estudiando, pues. El tema no solamente es sacrificar algo, sino a la par de que sacrificas algo, seguir estudiando. El solo sacrificio no basta. Pero vuelvo a la respuesta. Yo entendí que era un tema momentáneo, que era un tema que iba a durar tanto como yo dejara que dure. Y en el último ciclo de preparación, que como les decía, me volví un enfermito del estudio, yo ya estaba absolutamente seguro que iba a ingresar. Es más, yo era feliz porque llegara ese examen de admisión porque sabía que iba a ingresar. Y eso fue, cuando ingresé fui consciente de que terminó esa etapa y ya me empecé a dar muchas más libertades. Retomé mi relación, retomé mis amistades, empecé a visitar a todos los familiares que durante todo ese tiempo, que fue poco más de un año, no había visitado y comprendí que ese dolor, como tú le has llamado, terminó y que la satisfacción fue mucho más grande. La satisfacción fue, o sea,
yo me enteré que había ingresado estando en un bus, porque llegaba de una iglesia a la que yo asistía en ese momento. Y me llegó un mensaje de una amiga que me dijo, oye, me puso felicidades. Y claro, yo no entendía por qué me había puesto felicidades. Así que bajé del bus, estaba como a 4 cuadras de mi casa, me fui corriendo a mi casa, mi viejo me abrió la puerta y cuando me abrió la puerta, me abrió la puerta con las manos extendidas, porque ellos ya se habían enterado que yo no. Y esa sensación del abrazo de una persona que confía en ti y que te dice, oye, felicitaciones, me hizo dar cuenta de que esa satisfacción cubrió cualquier tipo de dolor que pude haber sentido antes, o cualquier tipo de ansiedad, de sacrificio, de estrés, todo lo cubrió. Así que nada, es eso, compadre. Ah, y una cosa más, en la parte de los descansos, por ejemplo, no sé si es por lo que me pasa a mí, que yo soy más que todo un área de salud, que cuando estoy estudiando, a veces siento que tengo que descansar, pero a veces no quiero, pero luego me digo, esto tengo que hacerlo por salud también en el descanso. Y quisiera saber qué me recomiendas, descansar o qué hacer, o sea, es como que tengo que descansar, pero al mismo tiempo no quiero. Mira, probablemente mi consejo no sea el más saludable del mundo. ¿Ya? Y a mí me parece que una persona con que duerma 5 horas al día es más que suficiente cuando está en esa etapa. 5 horas es suficiente. Aliméntate en la medida que sea necesario. O sea, no te digo que no comas. Te digo que si vas a comer, no le dediques más de media hora y después vuelves a estudiar. Pero insisto, mi consejo no creo que sea el más saludable del mundo. A mí me funcionó, pero claro, no todos son iguales que yo. Es más, en ese tiempo yo soy delgado de por sí. En ese tiempo adelgacé mucho, porque claro, fue una etapa, ¿no? Pero si tú me preguntas a mí, yo te diría lo siguiente. Creo que el examen de horas de barcos es en octubre, ¿no? Antes era en septiembre, o sea, falta poquito. Yo te diría lo siguiente, cuando estás en un ciclo, mm, lleva tu cuerpo al extremo los meses, los primeros meses. Mientras más estés llegando al examen, ponte un poco de freno, porque no puedes llegar al examen tan destruido. O sea, digamos, mientras más estés al examen, aliméntate bien, duerme un poquito más, respeta un poquito más horas de cansancio, perdón, de descanso. Pero mientras esté más lejos del examen, te digo, al menos para mí, tienes que llevar tu cuerpo al extremo. Es eso. Muchas gracias. Señorita Luyo, buenas tardes, hija. ¿Cuál es tu consulta para Piero? A su madre, los voy a cobrar, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? Yo tenía una consulta que es referente, ya que usted ya es egresado de San Marcos, ya con la titulación y todo, y bueno, me imagino que habrá conocido a varios colegas de otras universidades, tal vez San Martín o Ricardo. ¿Y usted nota alguna diferencia en el nivel de educación que han tenido los egresados de otras universidades privadas y la educación que ha tenido San Marcos? Porque bueno, siempre dicen de que bueno, la carrera de Derecho en sí es una carrera exigente y en cualquier universidad pues te van a sobreexigir lo necesario, pero ¿usted cree que vale la pena estar tanto tiempo ahí esperando a ingresar a San Marcos y en vez de irse a otra universidad que pues tiene la misma exigencia? Yo sí creo que hay una diferencia importante. He trabajado con gente del UPC, de la San Martín, de muchas universidades. Enseño en la Universidad de Lima. Que no es mala la Universidad de Lima, no. Pero yo creo que hay una diferencia importante entre los mejores de la Facultad de Derecho de San Marcos y los mejores, por ejemplo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Y la diferencia es bastante grande, al menos en temas de conocimiento, ¿ya? Hay otras cosas en las que no. El sanmarquino en promedio tiene un gran déficit en, ¿cómo decirlo?, en inteligencia social. El sanmarquino promedio tiene un gran déficit en inteligencia social en la medida que le cuesta mucho relacionarse. Es un poco tímido. Tiene miedo de hacer algunas cosas. Es muy inteligente. Tiene una capacidad mental extraordinaria. En San Marcos hay genios. Pero cuando los pones en un círculo social, se intimida. Y eso es algo que en una carrera como el derecho te limita demasiado. Otra cosa que pasa en diferencia entre alumnos, por ejemplo.
Y otra vez pongo el ejemplo de la Universidad de Lima porque es la experiencia, digamos, de una universidad buena, más cercana que tengo. Un chico en la Universidad de Lima crece sabiendo inglés. Que alguien sepa inglés en San Marcos ya no es tan extraño como antes, pero todavía no siguen siendo la mayoría. Y claro, el inglés es un idioma fundamental, incluso en la carrera de Derecho. Fundamental. O sea, a lo que voy es que el sanmarquino promedio es más inteligente. Tiene una capacidad de análisis extremadamente superior. Pero hay habilidades que todavía no logra. Algunos dicen las habilidades blandas. Eso todavía me parece que estamos un poco rezagados. Que claro, es algo que se adquiere con el tiempo. Pero lamentablemente hay algunos estudiantes de la universidad que no quieren adquirirlas porque piensan que no es importante. Porque dicen, ay, no, esto no es lo importante. No, es sumamente importante. Más en una carrera como la nuestra. Pero para cerrar la respuesta, para mí hay algo que es fundamental para que el sanmarquino sea más inteligente que otros estudiantes, que es el por qué estudia. En San Marcos la gente estudia porque sabe que estudiando no solamente va a cambiar su historia, sino va a cambiar la historia de sus familiares, porque probablemente sea el primer familiar de la familia y un montón de cosas más. Eso hace que exista una increíble hambre de éxito y de gloria del sanmarquino promedio. Eso no existe en otras universidades, porque hay gente que no ha tenido que luchar por nada. Hay gente que simplemente le han dicho, estudia acá, yo te pago la mensualidad y está. Y eso hace una diferencia abismal. Pero insisto, podremos ser más inteligentes, que de hecho lo somos, pero necesitamos con urgencia, y hablo, y me incluyo yo porque yo también soy sanmarquino, necesitamos con urgencia, con mucha urgencia, desarrollar habilidades que otras universidades sí tienen. Si eso llegara a ser así, olvídate, nosotros seríamos imparables. Ok, muchas gracias. Hilary Huanca, buenas tardes, hija. ¿Cuál es tu consulta para Piero? Profesor Arturito, muy buenas tardes, disculpe, muchas gracias por el pase. Bueno, mi consulta era, joven Arturo, que, bueno, es algo como más un poco personal también. ¿Cuál sería de repente la característica de poder saber, ¿no? Que puedo ser una buena alumna o elijo bien mi carrera de Derecho, ¿no? Porque a mí lo que me motive, lo que me motivó y lo que hace que yo quiera estudiar esta carrera es el amor que tengo por ayudar a las personas. Me dijeron, Hilary, pero es que eso es absurdo, pues, ¿por qué no? Hay mucho amor, pero hay mucha corrupción también, luego vas a cambiar y ya. Primero esa fue mi motivación, que hace que yo no duerma a veces, que hace que yo diga, no, yo sí puedo, ¿no? El amor que tengo por las personas, por los niños que sufren muchas violaciones, hay mucho abuso hacia muchas personas, niñitos, gente mayor, que no pueden hacerse oír. Entonces, eso es lo que yo quería saber, ¿no? De repente estoy yendo por el buen camino o de repente no. Esa era mi consulta. Esta y otra pregunta más, por favor. Gracias. Ya, mira, sería muy irresponsable de mi parte decirte que estás equivocado, que no estás equivocado, porque no nos conocemos, ¿no? Pero si tú sientes que quieres la carrera, yo te diría que no le hagas caso a alguien que te diga lo contrario. Yo cuando decidí estudiar Derecho, yo moceaba, yo era mozo antes de meterme a estudiar. Y mi jefa siempre me decía, pero no estudies Derecho porque te vas a morir de hambre. Y yo con el tiempo entendí que el que alguien no voy a decir se muere, el que alguien tenga necesidades económicas habiendo estudiado una carrera, no es por la carrera, es porque no supo aprovechar la carrera. O sea, el problema no está en el derecho, cuando alguien te dice que no estudias derecho. El problema está en que hay gente que no supo aprovechar sus capacidades, y como ellos no supieron aprovechar sus capacidades, piensan que el resto tampoco puede. Es por eso que está esa frase bastante curiosa que es la siguiente, ¿no? Cuando quieras hacer algo, muchos te dirán que no vas a poder.
Cuando lo estés haciendo te van a quedar mirando. Cuando lo logres, te van a decir que siempre confiaron en ti. Así que yo te diría, o sea, no te puedo decir si es que te estás equivocando o no, pero lo que te puedo decir es que si es que alguien te dice que te estás equivocando, probablemente el que se esté equivocando es esa persona. Más de eso no podría decirte, la verdad. Listo, muchas gracias. Otra consulta era para poder de repente, ¿qué beneficio daría un alumno que saca los primeros puestos en la carrera, ¿no? Porque me comentaron también que San Marcos da como premios a los alumnos de primeros puestos para irse a Harvard o las universidades más importantes del mundo, ¿no? Eso, por favor. Ya, sí es cierto. Desde hace algunos años, a los primeros puestos en San Marcos los llevan, a ver, no es para hacer una carrera, pero sí para tener algún tipo de intercambio a la Universidad de Harvard, a los primeros puestos de cada facultad. Y como te decía, ¿no? También si eres un buen alumno, puedes acceder a becas al extranjero, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, yo lo que te diría es que, a ver, lo siguiente, ¿no? Ser primeros puestos es importante, pero no es lo más importante. Y desde mi experiencia, Javier, yo fui 10º superior en mi carrera. O sea, estuve entre el primer 10º en temas de notas. Y yo veía gente que estaba no solamente en el 10º superior, sino en los primeros 3, 5 puestos. Y eso podía ser sencillamente porque se metían con profesores muy sencillos. Porque claro, en la universidad uno escoge con qué profesor se mete, al menos en derecho. Y a lo que voy entonces es que mucha gente se desvive por la nota. Pero al desvivirse por la nota, no se da cuenta que lo más importante no es eso, sino lo más importante es ir viendo tu nivel de estudiante. Ver si realmente estás aprendiendo derecho o si simplemente sigues con la idea de colegio que por tener un cuaderno bonito eres el mejor de la clase. Y no, la universidad no es así. La universidad no es que si tienes 20 eres el más inteligente. Así no funciona. La inteligencia a nivel universitario se mide por el conocimiento que realmente estás adquiriendo, en cómo tú puedes participar en una conversación, en cómo puedes participar en un debate. Porque obvio, en la Facultad de Derecho de San Marcos debate siempre hay, eso sobra. En cómo puedes convencer a la persona con la que estás debatiendo de que tú tienes razón, o en cuántos artículos estás escribiendo y qué tanto puedes publicar, o en qué tantos eventos puedes participar y participar bien, ¿no? Así que yo te diría que ser primeros puestos en una universidad como San Marcos es importante, pero que ser primeros puestos debe ser consecuencia de ser buen estudiante. No puede ser consecuencia de solamente fijarte en la nota, porque eso es un error de escolar y la universidad, para mí, no es para escolares, es para gente grande, ¿no? Y creo que voy a cerrar con esa idea. Cuando uno ingresa a la universidad debe darse cuenta justamente de eso, ¿no? Está ingresando a un mundo distinto. Está ingresando a un mundo en donde cada uno se va a valer por sí mismo y en donde sabe que las cosas que hace o deja de ser va a traer una consecuencia. Así que yo te diría eso, insisto, ser primeros puestos es importante, sí, pero es importante en la medida de que sea consecuencia de que realmente eres buen alumno, no de que pienses que la nota lo es todo. Es eso. Listo, joven Pedro, muchas gracias. Gracias al profesor Arturito. Gracias. Ok, chicos, a ustedes. A ustedes. Gracias, Piero, por tu tiempo, gracias por la predisposición, de verdad, muy amable por aceptar mi invitación para que puedas compartir tu experiencia con mis pequeños alumnos. La verdad que ha sido muy grato escucharte toda la intervención. Ha sido el expositor a quien le han hecho más preguntas. Entonces he notado que ha habido más interacción con los jóvenes, están muy interesados en su carrera, despejarle la duda y de verdad me ha encantado escucharte, tu experiencia académica, tu experiencia profesional y de verdad cuando gustes también vas a tener las ventanas para conmigo, con tu persona, poder ayudarte, de repente compartir alguna experiencia adicional. Siempre es bueno este tipo de cosas, tipo de eventos que normalmente antes no se hacía, ¿no? Pero siempre es bueno que un especialista del área de derecho, un ingeniero, un contador, un economista, que le cuente
la vivencia de la misma especialidad. Uno como profesor preuniversitario puede dar ciertos alcances, pero siempre es mejor, como dice, zapatero a su zapato y pueda contarnos su experiencia. ¿Algo más que quieras decir, Piero, para finalizar ya esta reunión? Sí, muy breve, ¿no? Ustedes probablemente la gran mayoría esté cerca de dar un examen de admisión. Y te voy a decir lo que a mí me dijo un profesor, que Arturo, tú lo conoces, Goyito, Gregorio Janampa, antes de dar mi último examen. Gregorio es un tipo creyente, es una persona que cree mucho en Dios. Y yo antes de dar mi examen, antes de entrar a San Marcos a dar mi examen, yo me acerqué a él y le dije, oye, Goyo, necesito que ores por mí. Y más allá de que lo hizo, me dijo algo que me ayudó bastante para el examen. Me dijo, Piero, cuando uno hace las cosas bien, el mundo confabula a tu favor. O sea, cuando uno hace las cosas realmente bien, todo sale bien, porque lo has hecho bien. Así que yo te diría que si es que tú eres consciente de que has hecho las cosas bien, tranquilo. El resultado va a llegar. Y va a llegar antes de lo que tú creas. El tema está en que confíes en ti, confíes en tu proceso, confíes en la gente que te está ayudando, como Arturo, y vayas tranquilo. O sea, el examen a la hora de la hora son unos papeles con un poquito de tinta, y ya está. Son papeles con tinta. Así que anda tranquilo, resuelve las preguntas, y si Dios quiere, ya ese día en la noche sabrás que esta etapa del proceso ya terminó. Que viene otra, que probablemente sea un poco más complicada, pero que al menos esta etapa ya la superaste. Y te aseguro que vas a ser bastante feliz. Va a llegar un momento de gozo que te va a hacer dar cuenta que cada segundo valió absolutamente la pena. Así que nada, es eso. Espero que te vaya muy bien, de verdad. Listo, Piero. Muchas gracias. Gracias, jóvenes, por su tiempo. Eso ha sido todo por hoy. Gracias, Elizabeth. Gracias, Isabel. Gracias, Piero. Y gracias a cada uno de los estudiantes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que tengan una excelente tarde. Permiso. Cuídense. Gracias a ustedes. Chao.